Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buen domingo. Un saludo especial a todas las madres. Sí, pues, este día de ellas. Feliz Día de la Madre a todas. Gracias a todas las que nos están mirando y también a todas las mamás que trabajan aquí en TVN, y que también hay muchas que están trabajando hoy día. Oye, una semana movidísima, muy intensa, podríamos decir marcada por la ley corta de ISAPRES y el enfrentamiento, diríamos, gobierno-ISAPRES, ¿cierto? Exactamente. Vamos a estar hablando de eso. Con nada menos que con la ministra de Salud, que ya está aquí sentada. La semana también de post-electoral, con un triunfo arrollador del grupo republicano, el Partido Republicano, con un grupo enorme de consejeros y toda la deriva que ellos tienen en el análisis político, cómo va a comportarse la oposición, el gobierno, los republicanos, los que quedaron en minoría, de cara a un proceso que se inicia y que tiene que terminar el 17 de diciembre con voto obligatorio nuevamente. Exactamente. Y alerta roja en la Araucanía, hubo recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur. Vamos a estar conversando de eso y más con el fiscal nacional Ángel Valencia. Aquí comienza Estado Nacional. Nos sentamos ya. Sin más. Y ya está con nosotros. Así es. La ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana de domingo y feliz día. Muchas gracias. Ministra, y de maratón. ¿Cómo está? Día de maratón también. Sí, día de maratón. Bueno, por eso estamos partiendo un poquito más tarde, hay que decirlo. Sí. Porque estábamos transmitiendo. Estaba difícil llegar. Sí, exactamente. Bueno, preguntarle sobre, dado que se han dado nuevos plazos y que tardó un tiempo en presentarse la ley corta, saber si el gobierno, cuánta premura tiene el gobierno de que todo este episodio, todo este capítulo de las ISAPRES y la ley corta en general hacia adelante, FONASA, salga como ley y que cambie el sistema en definitiva. Bueno, nosotros tenemos premura porque justamente la idea es tratar de reducir la incertidumbre que se ha generado en el sistema y por lo tanto nuestra idea es tratar de avanzar. Al proyecto se le dio simple urgencia para que también los senadores tuvieran tiempo de leerlo, porque tampoco puede ser así llegar de sopetón y pretender que va a ser un buzón. Es un tema complejo y por lo tanto tenemos que irlo analizando. Sin embargo, nosotros tenemos premura justamente para después poder avanzar en otros temas relacionados con salud. Y si había tanta premura, ministra, ¿por qué se demoraron tanto en presentar el proyecto? ¿Esperaron realmente hasta el último minuto? No. El último minuto era el 31 de mayo, pero efectivamente hasta el último minuto y es más, ya tuvieron que pedirle un plazo extra a la Corte Suprema por 6 meses más. Claro, lo que sucede es que el tema es de suyo muy complejo desde el punto de vista financiero. Hay que entender también de partida de por qué llegamos a esta situación y por esta judicialización que ha tenido el sistema y que ha sido, de hecho se triplicó en el último año, entonces llegó a una situación en que la Corte hace esta sentencia en la que considera que algunos elementos, por ejemplo, que la tabla de factores ahora se tiene que aplicar de forma universal a todos los contratos, que las personas que producto de la aplicación de la tabla el cobro debe bajar, debe hacerse efectivo. Y además se debe devolver lo que se cobró en exceso y que se debe suspender a los menores de 2 años. El impacto financiero que tienen estas medidas se elimina diferencia hombres-mujeres también. No, eso ya se había eliminado en la tabla de factores del 2019. Claro, al hacer la aplicación universal también va a tener ese efecto, pero ya se había eliminado eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una materia compleja. Nosotros teníamos una mesa de trabajo con las ISAPRES. No sé si ustedes se acuerdan que cuando el superintendente hizo un recurso de aclaración, las ISAPRES congelaron la mesa, estuvieron 2 meses sin participar, que nosotros seguimos trabajando, analizando las cifras, viendo cuáles eran las posibilidades de dar una gradualidad en el cumplimiento de la sentencia, después volvieron ellos. Y bueno, y además cuando ya estábamos más o menos listos para presentar el proyecto, surgió todas estas otras urgencias respecto al tema de seguridad y la semana que va a ser distrital se dedicó a legislar en el tema de seguridad, si ustedes se acuerdan, y eso también a nosotros como gobierno, para que se termine de preparar el proyecto de ley, lo tiene que ver las Express, el Ministerio de Hacienda, y estaban concentrados en el otro tema. Entonces todo eso lleva a que hemos tomado todo este tiempo porque hemos tratado de tomarlo con responsabilidad. Ya, usted descarta lo que dicen algunas ex autoridades de salud, que lo que estarían haciendo finalmente es, como dicho en buen chileno, chutear el problema para que finalmente sea un problema de un siguiente gobierno. Sí, lo descarto totalmente. Pero por ley corta uno podría entender equivocadamente de que es urgente, que en un mes, que esta semana, que 3 semanas.
ley corta es porque no se hace cargo, o no es la vocación de esta ley hacerse cargo de la salud en la reforma, no es una ley de reforma. No. Por eso es ley corta. Sí. Pero en los tiempos podría perfectamente, dados los tiempos parlamentarios, exceder esta administración, Boric. No, o sea, ¿No? el proyecto de ley no. Si la idea justamente, si las urgencias las maneja el Ejecutivo. Ya, pero el proyecto de ley, usted dice, tienen 6 meses más. No, pero 6 meses es el máximo. Eso no quiere decir que nos vayamos a demorar 6 meses. Pero después hay 6 meses más para que una vez que eso si se aprueban 6 meses, ¿cierto? Que es el plazo que le pidieron a la Corte Suprema, pero después hay 6 meses más si se aprueba esa ley para que las ISAPRES planteen y presenten su plan de cómo van a restituir los de cómo van a devolver. Sin embargo, el proyecto de ley plantea que una vez que se aprueba la ley, al mes tendría que hacerse efectiva la suspensión del cobro de los menores de 2 años y se suspende el cobro en exceso por la no aplicación de la tabla de factores. Eso sería inmediato. O sea, a la gente le bajaría la cotización en un promedio de 50. Bueno, yo me puedo comprometer lo que puedo, en el fondo de que nosotros vamos a tomar todas las medidas y dar las urgencias suficientes como para que el proyecto de ley salga lo más rápido posible. El proyecto de ley es obvio, ¿no?, lo que uno va a decir, pero está radicado en el Congreso. Y en el Congreso ahí las mayorías son distintas a las del gobierno. Y como está, por lo que uno ha leído, no les ha parecido bien a grupos importantes. Y me imagino que vienen negociaciones o vienen cambios. ¿Hasta dónde puede cambiar esto? Porque también está reñido por lo que indica un fallo. Entonces, ¿cuáles son los márgenes de maniobra? Bueno, todos los márgenes de maniobra para nosotros están dados por la sentencia. O sea, mientras se dé cumplimiento a la sentencia, porque nosotros, desde el punto de vista legal, no podemos proponer un proyecto, apoyar un proyecto de ley que vulnera una sentencia de la Corte Suprema. Por lo tanto, el margen está dado por el cumplimiento de la Corte Suprema. Si bien se han manifestado opiniones diversas respecto al proyecto de ley, la verdad es que nosotros en todo este tiempo estuvimos trabajando con los parlamentarios, tuvimos varias reuniones con ellos, y ellos transversalmente saben que tenemos que dar solución a este tema. O sea, no es que por ser de oposición ellos vayan a trancarla, porque saben que la situación de incertidumbre en realidad no le conviene a nadie. Entonces yo creo que en salud, por más que se tengan visiones contrapuestas, la verdad es que finalmente el bienestar de la población yo creo que es lo que prima. Entonces eso lleva a que pueden plantearse alternativas distintas, pero no creo que vaya a quedar detenido el proyecto por la negociación política, en realidad. Ministra, ¿está conforme con el proyecto de ley presentado? ¿Es el proyecto perfecto para el objetivo que se persigue? Bueno, nunca algo es perfecto, siempre puede ser perfectible, por eso es que también se va al Congreso y ahí se puede proponer algunas alternativas de gradualidad distintas, por ejemplo, de cómo entran los distintos elementos al proyecto de ley. Para nosotros quedamos tranquilos en el sentido de que estamos dando paso a un proyecto que en sus bases da cumplimiento con la sentencia y genera la posibilidad de tener una estabilidad en el tiempo, que para algunos es insuficiente, pero bueno, ahí pueden hacer algunas propuestas, y que además ayuda al tema de los prestadores privados, que también es otro actor, además de las ISAPRES, los prestadores privados, el Colegio Médico se han manifestado preocupados por este tema, por la vinculación que tienen ellos con los seguros privados. Entonces nosotros, por eso, este proyecto contempla este componente de que a través de FONASA, que ya se hace a través de la libre elección que se usa a los prestadores privados, exista la posibilidad de tener seguros privados complementarios que le permitan usar en mayor forma el prestador privado con una protección financiera mejor. Cuando yo le pregunto por el objetivo que se persigue, el objetivo, ¿usted garantiza que se van a cumplir los dos objetivos en caso de que se apruebe este proyecto de ley? O sea, aplicar el fallo de la Corte Suprema o garantizar la supervivencia del sistema ISAPRE. Es que la supervivencia del sistema ISAPRE está vinculado a la misma sentencia. La sentencia no da por terminado el sistema ISAPRE, no dice se acaban las ISAPRE. Sí, pero obligando a las ISAPRE, eso es lo que dicen ellas, obligándole a la ISAPRE a devolver, primero, con la rebaja, ellos dicen que ya con la rebaja en el precio de los planes, lo que usted decía, que si se aprueba la ley, eso empieza a aplicarse automáticamente al día siguiente. Ya con esa rebaja, dicen en las ISAPRE, ya el sistema quiebra y por lo tanto ni siquiera podrían llegar a restituir los fondos, los 1.400 millones de dólares. Entonces, claro, una cosa es que no diga por escrito que se termina el sistema, pero otra es que si es que aplicando el proyecto de ley como está, con ese nivel de devolución y con la rebaja de los planes, ¿usted garantiza que el sistema va a seguir funcionando?
Lo que yo le puedo decir es que primero las ISAPRES tienen una distinta condición. Hay ISAPRES que tienen una cartera que toda después del 2020, por lo tanto no tienen ningún cobro en exceso ni tienen que devolver nada, solo tienen que suspender a los menores de 2 años. Por lo tanto, el tamaño del problema para ese tipo de ISAPRES es más Pero pequeño. son las menos. Claro. Son las más nuevas. Son las menos, son las más nuevas. Y las otras ISAPRES, depende del tamaño de la cartera que esté comprometido, es el esfuerzo que van a tener que hacer. Lo que nosotros estamos tratando de dar con el proyecto, como decía Matías, no es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con la ISAPRES, estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para el cumplimiento de la sentencia. Y ciertamente es un tema desafiante, pero también tenemos que pensar que nosotros estamos saliendo de una pandemia que significó un impacto tremendo en los sistemas de salud público y privado. Y por lo tanto también en este último trimestre, por ejemplo, las pérdidas que tuvo el sistema ISAPRE, que en los últimos 2 años ha tenido pérdidas, se redujeron a 1/10 de lo que tenían el año pasado en la misma fecha. Y de hecho hay ISAPRES que ya no tienen pérdida. ¿Por qué? Porque se ha disminuido el gasto en licencias médicas, bien sustancialmente, porque han reducido la cantidad de casos COVID, porque también el hecho de que estemos impulsando una ley que produce sanciones más drásticas al uso fraudulento de licencias médicas también da un incentivo, y esto ha estado en la prensa y la gente está más preocupada de ese tema. Y el hecho de que se empieza a normalizar la siniestralidad, digamos, el uso del sistema en este tiempo también les va a dar un plazo para que ellos tengan una situación más balanceada. Por otra parte, el sistema ISAPRE tiene prácticas del punto de vista del pago a los prestadores que también tiene temas que son inflacionarios, ellos pagan por acto. Nosotros le hemos dicho, bueno, tienen que implementar algunas medidas de contención de costos, pagar en vez de pagar por acto, pagar por paquete. En un principio, de hecho, en el proyecto de ley estaba contemplada esas medidas, pero después al considerar de que en realidad con el mero hecho de bajar el cobro en exceso va a bajar los ingresos, ellos van a tener incentivos para también reducir sus costos. Lógico. El problema es que... Y tiempo, sí, aquí lo importante también es el tiempo. Por eso que nosotros no estamos... La sentencia aplicada así, en un solo momento, todos los elementos, evidentemente habría significado una crisis. Eso es lo que nosotros pensamos. Ellos sostienen que el monto que se ha entregado, los 1 millón de millones, o sea, los 1.400 millones de dólares, ni que les den todo el tiempo del mundo alcanzan. Entonces, cuando uno reportea con ellos y conversa con las ISAPRES, así como puede conversar con ustedes o con la superintendencia, ellos sostienen que con la imposibilidad de subir hacia adelante algunos planes o cobrar más, no tienen viabilidad futura. Entonces, una cosa es lo que puedan decir desde el ministerio, lo que uno pueda querer, evitar el efecto que tenga en el sistema completo, público y privado, pero si no les da el negocio son empresas privadas y son empresas internacionales donde probablemente se van a retirar del negocio. Entonces, no hay un cierto voluntarismo en decir no se van a terminar las ISAPRES, tranquilo. Veamos si de hecho, se podría abrir una ISAPRE. Se podría abrir otra ISAPRE nueva. ¿Y están las condiciones? Depende de los controladores, pues, si la gente quiere invertir en el tema. ¿Y por qué? Porque la sentencia no dice que se acaben las ISAPRES. No dice. Ciertamente, claramente. ahora yo comprendo y lo he planteado en otras oportunidades, pero aquí las ISAPRES no son víctimas y nosotros no somos los victimarios de las ISAPRES. Aquí hay una sentencia de la máxima instancia de la justicia chilena que dice que estos cobros son injustos y que tienen que cesar y que además tienen que devolver lo que se cobró en exceso. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer prudentemente es justamente generar las condiciones para que se produzca esa situación. Ministra Aguilera, usted dice que podrían abrir nuevas ISAPRES. ¿Por qué no han abierto si el mercado, usted sostiene que no es hostil para las nuevas ISAPRES? ¿Por qué no hay más ISAPRES? ¿Por qué no hay más competencia? Bueno, es que ciertamente que en medio de una pandemia nadie va a estar invirtiendo en un sistema de salud. Pero salimos de la pandemia. Estamos saliendo. Bueno, es que depende... ¿Usted tiene conocimiento de que hay alguna nueva ISAPRE que quiera abrir? No, pero que se abrió una hace poco, sí. Pero en función de movimientos accionarios de antiguas ISAPRES. Sí, bueno, pero es que el mercado es algo dinámico. Yo no me dedico a ese tema. O sea, alguien podría invertir en ese tema. A lo que yo me refiero es que el sistema, digamos, es que el gobierno no busca con esto, como dicen las ISAPRES, que es una forma soterrada, encubierta, de terminar con el sistema. Y de estatizar de facto el sistema. ¿Cómo vamos a estar entonces le hago la pregunta, ministra. En el plan del gobierno, en el plan mirado de aquí a 4 años, en el plan de la reforma a la salud que quieren hacer, ¿tienen cabida las ISAPRES como existen hoy?
En el plan de gobierno, después de que pasemos por esta circunstancia de la Corte Suprema y del cumplimiento de la sentencia, está hacer una reforma a la salud. Y ciertamente que en esa reforma a la salud nunca se ha planteado que dejen de existir los prestadores privados, los prestadores públicos y que exista posibilidades de trabajar con seguros privados. Ahora, ¿cómo los conocemos hoy? Ciertamente que hay distintas visiones al respecto. El gobierno plantea que los seguros privados deberían tener un efecto complementario a un seguro universal, que es lo que ocurre en los debieran países... desaparecer las ISAPRES como funcionan hoy día. Ahora, en los proyectos alternativos, por ejemplo, que presentó el presidente Piñera en su gobierno, también se modifica el rol de las ISAPRES. O sea, en el fondo lo que pasa es que la mecánica de funcionamiento del ISAPRE de alguna forma tiene un problema estructural en el sentido de que utiliza los recursos de la seguridad social, pero lo utiliza con una lógica que no es la de la seguridad social. Por eso el Tribunal Constitucional dijo que la tabla de factores era inconstitucional el que a la gente se le cobrara, cuando se trabaja con fondos de la seguridad social, se le cobrara en forma distinta por la edad, o sea que en el fondo se aplique un mayor precio a la gente que tiene más riesgo de la salud. Eso no es compatible con la seguridad social. Pero con ese panorama es bien difícil que alguien, como dice usted, se entusiasme por abrir una ISAPRE. Bueno, ciertamente, pero es que... Porque no están los planes, o sea, si se aplican los planes, si resultan los planes del gobierno, de la reforma planteada originalmente por el gobierno, no de los alternativos, es una modificación completa donde las ISAPRE, como existen hoy día, no van a seguir existiendo. En ninguno de los planes que yo haya visto, ni en los de derecha, ni en los del gobierno, las ISAPRE siguen existiendo de la forma como hoy día existen. Eso es lo que le podría decir. Y en todos ellos hay espacio para seguros privados, pero de distinta naturaleza. En seguros privados en el primer piso, digamos, o seguros privados en el segundo piso. Ministra, en el periodo en que las ISAPRES debían aplicar la nueva tabla, que de la circular de la 343 famosa. Del 2020 hasta acá. Del 2020 hasta acá. Y que no lo hicieron. Y por eso cobraron en exceso. O sea, lo hicieron a los contratos nuevos. Los contratos nuevos. Pero esa es la línea de base. Por eso así en el fallo, así se calcula cuál sería el excedente que tienen que devolver las ISAPRES. Y dejar de cobrar. ¿En qué momento, en qué estaba haciendo la superintendencia en ese momento, que es la encargada de fiscalizar a esas empresas para que hubiesen cumplido ese fallo? ¿No son acaso de alguna manera corresponsables, no es acaso corresponsable el fiscalizador de que las ISAPRES ese mismo día aplicaran las tarifas nuevas? Lo que sucede es que, primero, no podrían haber aplicado antes un fallo que es ahora. Eso es lo primero. Segundo, de que cuando el 2019 se aplica la circular da una instrucción directa de que se aplique a los nuevos contratos. ¿Por qué? Porque los superintendentes no tienen atribuciones para cambiar los contratos que ya existen. ¿Y eso se cumplió? Sí, eso se cumplió. O sea, todos los nuevos contratos después del 2019... Después de abril del 2020. Se aplicaron... Sí, esos contratos no tienen problema. Y cuando las ISAPRES siguieron cobrando las antiguas tablas, o en función de las antiguas tablas, 900 tablas de distintas ISAPRES, con muchas tablas cada ISAPRE, la superintendencia no tenía ninguna atribución para decirle, señoras ISAPRES, ustedes tienen que empezar a partir de ahora, abril de 2020, a cobrar con la única tabla que se requiere. No se hizo en ese momento. Cuando se publicó la circular, no se hizo una modificación legal que facultara para aplicar esa tabla de factores en forma universal. Sin embargo, es importante destacar que en la judicialización del sistema consistentemente se dio favor a las personas que recurrieron a la Corte en relación a las alzas por las tablas. ¿Se produjo un vacío ahí en que nadie fiscalizó? Sí, pues hay un vacío desde el 2010. ¿Y quién es responsable de un vacío donde nadie fiscalizó al fiscalizable? Es que no es que haya un vacío en el fiscalizador, hay un vacío legal. Por eso, pero ¿quién es responsable de que nadie fiscalizara que las ISAPRES...? O sea, primero hay una responsabilidad conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo de que después de que el Tribunal Constitucional en el 2010 declarara inconstitucional la tabla de factores, no se haya solucionado ese tema por vía legal, que fue lo que pidió el Tribunal Constitucional. ¿Y eso no traerá eventualmente...? Eso lo hemos planteado y todo el mundo lo reconoce en el Congreso, de que en el fondo... ¿Eso no traerá el día de mañana alguna acción judicial internacional, por ejemplo, de los inversionistas de las ISAPRES, que digan, disculpen, la ministra de Salud ha dicho que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en su momento no hicieron nada para que se cumpliera la ley? El fiscalizador no tenía las facultades para que se... No, yo no he dicho que no se hayan hecho nada para cumplir la ley. Lo que dije es que lo que no se hizo fue una inacción de alguna forma, o no se avanzó con las distintas propuestas para dar solución al vacío legal
que se produjo cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, que es distinto a no cumplir la ley. Había proyectos, pero que estuvieron pero viendo que en el Congreso por años. No siguieron avanzando y algunos que todavía están en el Congreso, de hecho. Ministra, voy a volver a un punto, solo para que quede bien claro. Cuesta encontrar, no voy a decir a las ISAPRES, porque ya sabemos cuál es su postura, un experto en el tema que no diga que así como está la ley, con los plazos y los montos, no vayan a quebrar las ISAPRES. No sé si todas o la gran mayoría. Las que tienen la mayor cantidad, exacto, las de afiliados, finalmente pensando en los afiliados. Y usted hoy día viene en una entrevista en El Mercurio donde asegura que las ISAPRES no van a desaparecer. No, yo dije que no aseguro. El titular... Sí, yo dije que lo mismo que les dije a ustedes. ¿Cómo está tan segura, digamos? O sea, porque el proyecto de ley no está acabando con la ISAPRES. No, porque no lo dice escritamente, es por escrito. Entonces le hago la pregunta de otra manera. ¿Usted garantiza que si se aprueba la ley como está y las ISAPRES tienen que cumplir con esos plazos y esas devoluciones, pueden seguir funcionando y no van a quebrar? Es que depende también de los controladores, porque lo que estaba diciendo, efectivamente la baja de la cotización es un estrés para el negocio. Ellos dicen que ya con eso no pueden seguir funcionando. Pero es que ellos tienen que hacer medidas también para contener costos. Tienen gastos de administración altos, tienen una forma de pago a los prestadores que genera un esquema inflacionario al pagarle por prestaciones. O sea, usted dice que tienen cosas o medidas que tomar para evitar, para cumplir con esto, si uno les da un tiempo justamente para que ajusten su modelo de negocio de alguna forma. Ahora, evidentemente, nosotros como gobierno no tenemos que ponernos a administrar la ISAPRES. Lo que nosotros tenemos que dar con el proyecto de ley una propuesta para que se cumpla la sentencia. Ahora, si a los expertos, que yo también he conversado con ellos, les parece que es insuficiente, bueno, en el Congreso, en la Comisión de Salud del Senado, se les va a invitar para que hagan sus planteamientos y propongan otras alternativas. Pues eso también es importante desde el punto de vista de por qué uno se demora, en el fondo, en un tema tan complejo, porque primero es complejo y hay unos bordes que son difíciles de subsanar. O sea, que hay una sentencia de la Corte Suprema, en Chile los fallos se cumplen, hay que tratar de dar cumplimiento a esa sentencia, se ha tratado de dar una gradualidad. De un principio, en las primeras reuniones con el Congreso, los mismos parlamentarios, incluso los republicanos dijeron aquí no va a haber fondos fiscales para esto, por lo tanto hay que ver una forma en que se pueda ajustar esta situación, pero esto finalmente hay que volver a cuál es el origen. Esto es algo que la justicia considera que es un cobro injusto y tenemos que dar la viabilidad para que se pueda cumplir. Así como Así que garantizar que no quiebre ninguna, obviamente que uno no puede hacer una garantía. Que quiebre el sistema, digamos. No, el sistema pensando en los 3 millones de afiliados que van a quedar con justa razón usted dice, nosotros no tenemos más que proveer una ley para que se cumpla un fallo. Podría no, pues claro. Porque esa es su tarea. Que la gradualidad. Y la tarea de la ISAPRES es de las ISAPRES. Así como dicen, ustedes entiendan cuál es nuestro papel como gobierno y en la Corte Suprema su papel como... Claro, y de hecho también hemos planteado a las ISAPRES que si ellos tienen un entendimiento distinto de la sentencia o tienen este planteamiento de que todas quiebran, pueden presentar esos antecedentes a la Corte Suprema. Si la sentencia es para ellos. Ellos no han presentado ningún antecedente a la Corte Suprema, no han hecho recurso de aclaración, no han hecho informe en derecho, no han presentado un téngase presente respecto a la situación. Ninguna, ¿No es un fallo inapelable? Pero pueden hacer un planteamiento a la Corte. Ministra, pero en el sentido práctico de las cosas, usted... Porque de hecho ellos tienen una lectura distinta de lo que significa la sentencia. Ellos piensan de que la devolución debería ser solo sobre los contratos que tuvieron movimiento del 2020 a la fecha. Nosotros analizamos eso y vimos que lamentablemente no tenía fundamento jurídico. Ahora ellos pueden hacer ese planteamiento a la Corte Suprema. Para ver cómo se cumple el fallo. Claro, sobre qué contratos. Sobre qué contratos. Son mucho menos contratos. Son mucho menos contratos. Pero es una forma de interpretar también un fallo. Claro, pero la sentencia no se puede interpretar. No, la sentencia no. Pero yo quiero ir al caso práctico, que es el que atañe a la gente en sus casas probablemente. Usted dice, nosotros tenemos que cumplir un fallo y no nos pidan más que eso, no somos intérpretes. O sea, igual no solo tenemos que cumplir la sentencia porque podría haberlo hecho por circular el superintendente. ¿Por qué estamos presentando un proyecto de ley? Justamente porque tenemos conciencia de que es un tema complejo y de que tienen que haber más actores que participen en esta discusión y que se vea de forma más transparente cómo se puede cumplir esto a través de un proyecto de ley en el que ya estamos otorgando una gradualidad. Que no solo está el tema de los plazos, está el hecho de separar las garantías
del pasivo que se genera por la devolución de las garantías de los prestadores. Está el tema de que para que haya un mejor reconocimiento del precio, de cómo suben los precios en salud, un perfeccionamiento del ICSA, que es el índice con el que se calcula el reajuste del precio base. Estamos planteando de que se fije la prima GES. ¿Por qué estamos planteando que se fije la prima GES? Porque falta un tercer fallo. Sí. A la Corte Suprema la gente ha recurrido porque muchos vieron en sus cartolas que la prima GES tuvo un reajuste bien alto por la ISAPRE, muy importante. Entonces la gente recurrió a la Corte. La Corte está a vistas de generar un tercer fallo que no sabemos qué naturaleza va a tener, y nosotros lo que estamos expresando a través del proyecto de ley es la voluntad del Ejecutivo de regular ese tema de manera de que no sea una situación que genere más estrés todavía al sistema de los seguros privados. ¿Usted reconoce que puede generar un estrés el fallo y la situación al sistema privado, a los inversionistas que son dueños de las ISAPRE? Nosotros lo que nos preocupa son las personas. Por supuesto, y la continuidad pero así como ustedes tienen que su labor como ejecutivo, la Corte Suprema como Poder Judicial, la empresa privada, si ve que está estresado y que las rentabilidades o los retornos de su inversión no dan, probablemente van a llevar sus capitales o a otros países o lo van a dedicar a otros negocios. Eso es un dato. Bueno, ellos así operan y están en su libertad de hacerlo. También pueden recurrir a las cortes. Pueden, pero una vez sienten que el negocio no les da hacia adelante y que no está el ambiente en Chile para invertir en esto. Si eso pasa sin aseguradores privados, probablemente, no sé si usted está de acuerdo, se podría provocar un colapso general del sistema. Y ahí sí que usted como ministra de Salud le va a llegar el problema, el eventual, el potencial problema. No, pero un problema mucho peor, que si se cierra la ISAPRE pueden llegar 3 millones de personas al sistema público. Entonces... Y además los centros privados de salud, hay algunos que efectivamente quebrarían por el nivel de deudas que hay. Entonces, ellos pueden perfectamente decir, ok, yo no llego, no me da o no quiero seguir en este negocio porque resulta que está, dicho por la propia ministra, es un sistema demasiado estresado, nos vamos a llevar nuestros capitales a hacer otro negocio. Bueno, pero justamente lo que trata el proyecto de ley es de reducir ese estrés que se produciría en forma abrupta si se aplicara la sentencia con una circular de la superintendencia en el momento cero. Efectivamente, puede haber conductas distintas de los privados. Los privados son libres de tener distintas acciones. En el caso de los prestadores privados, nosotros tenemos una preocupación particular con ellos, porque efectivamente lo que más nos preocupa es que el prestador siga funcionando, y por eso es que estamos planteando de que existan seguros complementarios para que la gente de FONASA, que es un mundo mucho más grande que el de la ISAPRE, son 8 millones de cotizantes, puedan recurrir de mayor forma y con coberturas mejores en los prestadores privados y tengan una situación de sostenibilidad. Es importante que ustedes consideren de que el 60% de las acciones que hace la clínica se las hace la ISAPRE y el 40% FONASA. Entonces también por eso lo que pase con la ISAPRE, y es importante también que la gente lo tenga claro, porque de repente nos dicen, oye, pero ¿por qué se dedican tanto a hablar de la ISAPRE cuando la mayoría, como dice usted, se atiende por FONASA? Claro, pero lo que le pase a la ISAPRE, primero, lo que le pase a la ISAPRE va a también tener repercusiones en los centros, en los prestadores, en las clínicas, en los centros médico, privados, donde en la Florida, por ejemplo. Se atiende un porcentaje importante de los que son financiados justamente por porque FONASA. Entendemos eso, el efecto sistémico, estamos presentando un proyecto de ley. Si no lo entendiéramos así, no habríamos hecho el esfuerzo de presentar un proyecto de ley. ¿Sin el sector privado funcionaría el sistema general de salud? Nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar sin el sector privado. No podría funcionar sin el sector privado, la salud en Chile. O sea, sin los prestadores privados, no. No. Claramente no. Nadie ha planteado de que dejen y el riesgo es efectivamente, es tan complejo el riesgo de que si caen las ISAPRES caigan los prestadores, que no son, las ISAPRES son aseguradoras, los prestadores son clínicas, centros médicos que son privados. Bueno, justamente lo que estamos tratando de hacer es tratar de dar una cierta estabilidad de manera de que todos los elementos de la sentencia no entren al mismo tiempo y eso genere una posibilidad de estabilidad y que no ocurra ese efecto de cascada. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ministra, y en ese sentido, ¿tiene FONASA la capacidad de recibir, de absorber a los afiliados de las ISAPRES en el caso de que se cumpliera lo que dicen las ISAPRES que va a ocurrir? O sea, FONASA, la gente que hoy día ya se ha trasladado, gente de ISAPRE a FONASA. Sí. Alrededor de 300.000 personas en el último año, que es como el tamaño de una ISAPRE. Sí. Esas personas, cuando uno ve cómo utilizan el sistema, ellos no usan el sistema público institucional, ellos siguen recurriendo 100% libre al prestador privado, claro. Entonces, a nosotros nos preocupa el tema de que efectivamente sus coberturas financieras en el uso del prestador privado
especialmente en la hospitalización, porque en los exámenes y la consulta no es tanta diferencia, pero la hospitalización es menor que la que tenían en ISAPRE. Y por lo tanto, que no exista una sobrecarga hacia la hospitalización pública, dándoles una mejor cobertura a la hospitalización privada a través del seguro complementario. Ministra, pero ciertamente que FONASA ha absorbido esa cantidad de gente y nosotros no esperamos, ni el proyecto está hecho para que toda la gente se cambie de ISAPRE a FONASA. Si eso ocurriera, colapsa FONASA. Es que FONASA es un seguro, sí. Recauda el dinero y paga a los prestadores. O sea, yo me imagino que cuando la gente dice colapsa FONASA se refiere al prestador público. El prestador público. El SNSS. Sí. Claro, pero esa gente no usa el Sistema Nacional de Servicios de Salud, usa los prestadores privados. Ya, por eso, solo como para completar la oración, digamos, el sistema depende de la mantención, sí, de la sobrevivencia de los prestadores privados. Por supuesto, es que es un sistema de salud como el sistema de salud chileno y en general en el que hay una segmentación entre tanto en los seguros como en la prestación. En todo sistema, cuando se afecta, incluso en el cuerpo humano, si se afecta un área, tiene un efecto sistémico. Por eso es que nosotros, justamente por la responsabilidad de prever esos efectos, es que estamos planteando estos distintos elementos en el proyecto de ley. Ministra, ¿le sorprendió el tono de la declaración de la Asociación de ISAPRE señalando que el proyecto de ley es un engaño? O sea, la verdad es que me sorprendió el tenor de la declaración, pero el que ellos apunten al gobierno no me sorprendió, porque en todo momento ellos han apuntado al gobierno y que nosotros hacemos una lectura más extrema de la sentencia y omiten el hecho de que que la justicia es la que ha dicho de que los cobros son en exceso. Es como si nosotros hubiéramos hecho la sentencia cuando en realidad... ¿Cómo se explica ese tono en ese contexto? ¿Usted lo relacionaría con lo ocurrido el domingo pasado en las elecciones, con el triunfo de un sector de la población? Sí, yo la verdad es que no soy muy buena para interpretar las causas, yo veo los hechos. El hecho es que el tenor de la declaración es muy duro y yo creo que tenía el efecto comunicacional, en el fondo, de apuntar una vez más al gobierno. Es el gobierno que supuestamente quiere estatizar, es el gobierno el que hace una lectura de la sentencia y por eso nosotros contestamos de que no nos parecía adecuado ese tono, y nos sorprendía un poco el tenor de esa declaración y que todo lo que se está tratando de hacer es dar un cumplimiento gradual y responsable a una sentencia que hizo la Corte Suprema y que si ellos tienen una lectura distinta de la sentencia, todavía pueden presentar recursos de aclaración, etcétera, a la Corte. ¿Ha conversado con las ISAPRE usted estos últimos días? Últimos días... ¿Esta semana? No, esta semana no. Pero bueno, nos vamos a encontrar con ellos en el Congreso, así que ahí conversaremos. Pero no tienen una instancia... Sí, teníamos una instancia. Sí, tenía, pero ya no. Por eso esa mesa... No. Pero hoy día usted no tiene un canal de comunicación directo con la ISAPRE. Yo siempre he podido conversar con Gonzalo Simón y él también conmigo. No es que tengamos así unas relaciones cortadas. Ahora, después de la declaración no hemos conversado. Ya. Y después de esa declaración, ¿usted está disponible para conversar con la ISAPRE? Yo siempre estoy disponible para conversar. Ahora vamos a conversar en el Congreso. Agregándole agregándole a esa declaración, el presidente de la CPC, Ricardo Meves, también dijo en una entrevista aquí en Canal 24 Horas, que si el sistema cae, pensando en toda la gente que tiene, o en el 500.000 de personas que tienen tratamiento en este momento, en curso financiado por las ISAPRE, si el sistema cae hay gente que puede morir. ¿Se hace responsable el gobierno de esa potencia? ¿Ya están así? Claro. ¿Está cuantificado? ¿O está exagerando el presidente de la CPC? Lo que sucede es que evidentemente esto apunta en la misma línea de que aquí hay un proyecto que en el fondo pretende acabar con el sistema privado y justamente el proyecto lo que trata es de darle una cierta estabilidad y que después discutamos lo que es la reforma de salud. Entonces, como el abundar en el tema de que las personas, por supuesto que estamos conscientes de que cualquier disrupción en la atención de salud va a generar riesgos para la salud de las personas. Por eso estamos presentando un proyecto de ley, porque ciertamente que la atención de salud salva vidas. Ya, o sea, usted digamos, coincide en que si el sistema cayera, habría gente que podría morir porque suspende su tratamiento. Si hay, por supuesto que cualquier sistema de salud que deje de funcionar pone en riesgo la salud de las personas. Claro. Estamos hablando del sistema, si cae el sistema de la ISAPRE, hay gente... La garantía de la continuidad del tratamiento. Que hoy día está en tratamiento y que no seguiría en tratamiento. Bueno, pero si hay una situación así, lo que estamos justamente, yo insisto, estamos tratando de prever que ocurra una caída abrupta del sistema de ISAPRE. Por eso estamos presentando el proyecto de ley. Por lo tanto, no corresponde que nos pongamos en esos escenarios cataclísmicos, porque es justamente lo que estamos tratando de evitar. Si no, habría hecho una circular el superintendente y baja ahora
baja en un mes o en 3 meses y empieza a devolver en 6 meses. Y no es lo que se hizo. Se le está generando un consejo asesor al superintendente para que valore un plan de devoluciones que va a presentar la misma ISAPRE, este tema de que suspendan el cobro. ¿Por qué nosotros nos interesa que se suspenda el cobro que la justicia considera que es excesivo? O sea, que se deje que se aplique en forma universal la tabla de factores de aquí en adelante, que es el efecto... ¿Para que no se acumule más? Para que no se acumule más deuda. Si mientras más se atrase eso, más deuda se acumula, justamente. A ver, una última. El superintendente también estuvo acá de salud y dijo y reconoció que había algunas, no quiso dar el número, pero no todas, dijo, pero hay algunas ISAPRES que están en una situación al filo de la insolvencia, a punto de quebrar. Usted tiene esa información, me imagino. Sí, pero ¿cuántas son esas ISAPRES? Él la maneja, eso es labor de la superintendencia. Sí, y efectivamente, entre que él vino para acá y que ahora salieron la situación económica, la verdad es que no están en situación de insolvencia. Como dije, siguen con pérdida, pero ya hay varias ISAPRES que están con cifras azules. No hay y es una situación que está en este momento, peligro de quiebra. En este momento que yo sepa, en este momento con las circunstancias actuales, no, que yo sepa. Ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud, muchas gracias por estar esta mañana en el Estado Nacional. Gracias. Muy bien, gracias, ministra. Y a continuación vamos a hacernos cargo del tema de seguridad. Por supuesto que ha sido tema durante las últimas semanas. El crimen organizado, lo que ocurrió en la Araucanía, alerta roja en la Araucanía, recrudecido, los ataques en la macrozona sur. De todo eso hablamos en los próximos segundos con el fiscal nacional Ángel Valencia. Nuestro objetivo es también golpear con mucha fuerza y que lo sepan al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra patria que han sido tomados por narcotraficantes. La delincuencia es un negocio para enriquecerse y persiguiendo la plata arruinamos el interés que hay detrás de él. El día de hoy, en el sistema penitenciario chileno, personas privadas de libertad ascienden a 49.599. Las proyecciones de Gendarmería al inicio de este año era que el número de 50.000 privados de libertad iba a suceder a inicios del próximo año. Eso está sucediendo hoy. No podemos permitir que nuestros gendarmes sean tomados como rehenes dentro de nuestro propio trabajo. Porque la realidad delictual ha cambiado en el caso nuestro y probablemente lo que nosotros tenemos que sumar es una mayor cantidad de módulos de máxima y alta seguridad. Bien, ya está anunciado, presentamos al fiscal nacional Ángel Valencia, que está esta mañana con nosotros. Fiscal nacional, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muy buenos días a ustedes. Bueno, buenos días también a todas las mamás que están mirando este programa y un saludo a todas ellas. Oiga, fiscal, partamos por, usted estuvo participando en Buenos Aires, ¿cierto?, en la reunión de ministerios públicos del Mercosur. Sí. Llamó usted mismo a la cooperación internacional en el combate al crimen organizado, solicitó formalmente trabajar en el intercambio de la identificación de personas detenidas y sus antecedentes delictuales, que uno entiende que eso no ocurre hoy día, ¿cierto?, que no hay intercambio. ¿Qué es lo que podría mejorar en los resultados, en la persecución del crimen organizado con esta cooperación entre los países del Mercosur? Yo primero quisiera hacer una pequeña distinción. Los niveles de cooperación entre las distintas fiscalías son distintos. Por ejemplo, tenemos muy buenos niveles de cooperación con la Fiscalía de Colombia, con la cual hemos desarrollado algunos programas especiales, por ejemplo, a propósito de mujeres víctimas de trata, de explotación en Chile, que hemos podido repatriar. También tenemos vínculos de cooperación muy provechosos con la Fiscalía del Perú, con Argentina. Tenemos algunas dificultades con la Fiscalía de Venezuela, que son ampliamente conocidas. Sin embargo, tenemos algún tipo de vínculos de cooperación no tan fluidos como quisiéramos. El punto de la relevancia del intercambio de la cooperación entre fiscalías hoy día es bastante más crítico que en periodos anteriores, por una razón simple que conversábamos o que planteábamos, la verdad, nosotros en esa reunión al pleno de fiscales, y consiste básicamente en lo siguiente. Históricamente, en nuestras fronteras, en nuestro imaginario o en la forma como definíamos nuestros países, eran límites que nos protegían de la amenaza externa. Es decir, vivíamos dentro de un territorio que de alguna manera se encontraba protegido por una frontera. Ese es el sentido de la frontera, por eso ponemos controles, ¿no?, en la frontera. Sin embargo, hoy día las fronteras están siendo ocupadas, conocida esa situación,
y frente al fenómeno del crimen organizado transnacional, las fronteras son muchas veces obstáculos para la persecución penal. Es decir, constituyen límites para la persecución de bandas o de estructuras criminales que realizan sus actividades en distintos países. Entonces, y que además dirigen desde otros países incluso las actividades que ocurren en Chile. Entonces, por ese motivo que para poder... ¿De dónde se está dirigiendo hoy día esa actividad? Es que depende de la estructura criminal de la que usted se refiera. Por ejemplo, hoy día enfrentamos un problema con el Tren de Aragua, que está instalado en Chile, y el Tren de Aragua se dirige desde Venezuela. Eso es ampliamente conocido. Nosotros que las principales direcciones están liderazgo. El intercambio con Venezuela. Es por eso que es importante el intercambio con Venezuela respecto a la identidad de las personas, y es por eso que también el intercambio con otros países, porque no cabe duda que muchas veces las redes, esas organizaciones controlan nuestras fronteras, el tráfico fronterizo, quienes delinquen a través de esas fronteras. Por lo tanto, también es importante la cooperación con la Fiscalía del Perú, la cooperación con las Fiscalías de Bolivia, la cooperación con las Fiscalías argentinas, porque esas organizaciones dirigen sus actividades desde otros países, pero ellas producen efectos en los nuestros. Las fronteras entonces comienzan a ser debilidades, no debilidades, ¿no es cierto?, pero obstáculos para la persecución y no un factor de protección. En esa transnacionalización de los crímenes organizados, los que operan en Chile, hasta donde se sabe, usted sabrá más, pero parece ser que el Tren de Aragua y otros de Venezuela son los que mayor peso específico tienen hoy día en Chile, ¿no? Lo que es públicamente conocido es que tenemos la actividad del Tren de Aragua, ¿sí?, y que también tenemos la actividad de un clan, el Clan de los Gallegos en Arica, que es una organización que tiene algún tipo de vínculo, pero que son organizaciones distintas. ¿También es venezolano esa? También es, no quiero decir venezolano, digamos, el origen, porque el Tren de Aragua es una cárcel en la zona geográfica de Aragua. Las personas que la integran tienen origen en ese país. Okay. También hemos tenido presencia de actividad de otras organizaciones. Sí, pero entonces le quiero preguntar puntualmente sobre Venezuela. Y en esta reunión, no sé si estaba el fiscal de Venezuela, usted dice, tenemos relaciones no como las quisiéramos. ¿Qué conversó puntualmente con el fiscal de Venezuela? Si es que estaba, o en qué se va avanzando. Porque, entre otras cosas, lo que ocurre aquí con un montón de derivadas que eso ocasiona es que ni siquiera tenemos la certeza de la identidad de esos delincuentes, de esa organización que opera en nuestro país. Nosotros tenemos algún tipo de vínculo, tenemos vínculos de cooperación con la Fiscalía de Venezuela, menos de las que quisiéramos. Recibimos algún tipo de información de parte de ellos. Nosotros también compartimos algún tipo de información con su Fiscalía. En esta reunión, que es la reunión de Mercosur, no estaba presente la Fiscalía de Venezuela, pero ellos sí participan en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que vamos a tener prontamente una reunión. ¿Y esperamos con ellos? No he tenido la oportunidad de conversar con ellos de momento, con el fiscal general de Venezuela, pero sí espero que a través de la Cancillería podamos realizar algunas gestiones que nos permitan estrechar ese vínculo. Créame que es un vínculo que nos interesa especialmente. Había consideración, y quiero poner especial cuidado en el punto de los nacionales o aparentemente las personas que provienen de ese país, porque no son solo personas que a veces son detenidas, nosotros también tenemos interés en individualizar a veces personas que aparecen muertas o que han sido ejecutadas. Son cadáveres que no hemos podido identificar, que tenemos indicios de que serían ciudadanos venezolanos, no podemos ni siquiera repatriar restos. Tenemos un interés, hay otras víctimas de delito que quisiéramos repatriar, que quisiéramos también poder facilitar su regreso a sus países. Tenemos algunas dificultades. ¿Cuántos cadáveres no han podido identificar? No tengo en este momento el número, pero eso está principalmente en Tarapacá y en Santiago. Fiscal, usted dice en su cuenta pública, primera cuenta pública, ¿cierto? Hace pocos días, dice, el Estado chileno derrotará al crimen organizado. ¿Es posible realmente o no es prometer cosas que no van a pasar, como en algún minuto cuando los candidatos prometían vamos a derrotar la delincuencia, vamos a acabar con la fiesta de los delincuentes? ¿No está cayendo en lo mismo? No, yo quisiera hacer una pequeña distinción sobre ese punto. Sí. Yo creo que el derrotar a la delincuencia, vamos a derrotar la delincuencia, es una consigna política que tiene un sentido electoral, pero no cabe duda que no vamos a... es en otra dimensión o en otro mundo en el que vamos a compartir solo con seres espirituales, claro, héroes y santos, ¿no? En la vida real tenemos que convivir con personas que se van a resistir a compartir las reglas más importantes. Pero con el crimen organizado pasa una cosa distinta. Es que no tenemos opción. Alguien me preguntaba por qué dice usted eso. No, yo creo que simplemente los chilenos hemos enfrentado desafíos muy importantes en la historia que han afectado, que han puesto en riesgo nuestra democracia, que han puesto en riesgo nuestra forma de vivir en paz. Y creo que simplemente no tenemos opción. O sea, si perdemos la guerra con el crimen organizado, perdemos la lucha con el crimen organizado, es simplemente nuestra convivencia, nuestro Estado democrático el que se vería expuesto. Y creo que no hay opción. Ya, pero le pregunto si es poco realista, considerando, o atrevido incluso de su parte, prometer eso, considerando que usted mismo se ha quejado del enorme déficit en dotación de fiscales. O
O sea, busca un aumento, de hecho está pedido un aumento del 50%. Entonces, ¿es realista combatir y derrotar el crimen organizado considerando el problema de gestión y de dotación que tiene? Sí, porque creo que nos fija un norte, fija una declaración de propósito, fija una expectativa y no la fijaríamos si no creyéramos firmemente en que contamos con los medios para hacerlo si nos organizamos adecuadamente. Cuando postulé al cargo de fiscal nacional, manifesté que ante el crimen organizado nos estábamos enfrentando de forma desorganizada. O sea, teníamos la persecución penal desorganizada ante el crimen organizado. Creo que han habido algunas señales importantes, pero no, por supuesto, no son suficientes, pero importantes que van en la dirección adecuada. Si no nos organizamos, esa pelea la vamos a perder. Pero si lo hacemos adecuadamente, estoy confiado que lo podemos conseguir. Porque eso es un manifiesto general de muy buenas intenciones. Tenemos que organizarnos mejor para hacer mejor nuestro trabajo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Con qué se encontró en el Ministerio Público cuando llegó? ¿Y qué cambio va a hacer en la organización para hacer mejor gestión en la persecución del delito? Bueno, me encontré con el Ministerio Público que llevaba demasiados meses sin una jefatura superior que estuviera dedicada exclusivamente a esa tarea y eso de alguna manera desgasta los equipos, ¿no? ¿El fiscal nacional no estaba dedicado plenamente a la persecución del delito? No estaba dedicado plenamente a la Fiscalía Nacional. Quizás te recuerde que el fiscal nacional subrogante o suplente, no recuerdo bien su naturaleza precisa, era a su vez no solo candidato a fiscal nacional, sino que además fiscal de la región de Los Ríos. Entonces es muy difícil atender por más de 3 meses a la Fiscalía de Los Ríos y además la Fiscalía Nacional, pero además el fiscal Lago había enfrentado dificultades significativas y me parece, creo que lo manifestamos públicamente, que las metas o la orientación o los objetivos que se habían fijado el Ministerio Público no apuntaban precisamente a las necesidades que ¿Se encontró con un Ministerio Público? Me encontré con un Ministerio Público volcado hacia sí mismo, con un Ministerio Público que estaba orientado básicamente a cumplir las metas que se autoimponía, pero no suficientemente orientado o muy escasamente orientado a la persecución penal, es decir, a todos sus esfuerzos en reducir o en impactar los delitos más relevantes. Y creo que el discurso desde el primer día que me instalé y el primer día que fue a visitar cada una de las fiscalías regionales, y ustedes quizás recuerdan que el primer día la primera cosa que hice fue trasladarme a la Araucanía, y después me trasladé a Iquique, me trasladé a Arica, fui a la macrozona sur, a la macrozona norte, en el lugar donde está más complicado. Les dije a los fiscales, mire, podemos encontrar camiones de droga, podemos encontrar camiones con madera en el sur, podremos meter preso a distintas bandas, pero al final del año nos van a preguntar qué han hecho ustedes para reducir la tasa de homicidio, y en eso es lo que nos tenemos que concentrar. ¿Y es suficiente aumentar la dotación de fiscales o se necesita también la modernización y la mejora en la gestión? Es absolutamente insuficiente. O sea, tengo un amigo muy querido, ingeniero, que dice, a veces si uno quiere estropear las cosas, lo que tiene que hacer un proceso de trabajo es meterle más gente. Pues, métale más gente si quiere arruinar un proceso de trabajo. Las personas son clave, el número de fiscales, la cantidad de profesionales son clave para poder cumplir con nuestro propósito. Yo quisiera hacerles nada más que un dato pequeño. En Chile tenemos una tasa, es decir, una cantidad, una relación de fiscales por cada 100.000 habitantes que es de 3,9. 4. 4, ¿no? Claro. 4. En Asia es un poco más sobre 6, en África un poco más sobre 6. Europa 12,7. De Europa 12,7. O sea, ¿le falta gente a usted? O sea, objetivamente estamos por bajo. Alguien podría decir que somos no es bajo, muy eficientes. Somos súper eficientes, esto no es bajo, pero no es bajo, pero estamos muy por debajo. Y nosotros aspiramos a llegar a 6. O sea, se lo digo de otra manera. ¿A 6 aspiran que el nivel de África? En la propuesta que estamos presentando es un poco sobre 6, pero el nivel también del continente asiático, del promedio, digamos, del continente asiático. Con los niveles actuales de fiscales que tiene por causa, por cada 100.000 habitantes, ¿es posible mejorar los índices de persecución del delito de manera sustancial? Mire, yo asumí este cargo aceptando que tenía que cumplir mi función y cumplir mis deberes con la dotación actual. Por supuesto, lo que estoy planteando es que podríamos hacerlo mucho mejor con una dotación distinta. Quisiera poner un ejemplo simple, si me permite. Nosotros no solo tenemos deberes en materia de persecución penal, de persecución de los peritos, también tenemos deberes en materia de protección de víctimas y testigos. Hoy día, con la dotación actual de las unidades regionales de protección de víctimas y testigos, esas unidades tienen cobertura en la mayor parte del país, salvo en la región de Antofagasta y en la región de la Araucanía. Quizá alguna se me puede estar escapando adicional, pero en esa tengo certeza plena, porque son de la macrozona norte y macrozona sur. Nosotros no tenemos cobertura de lunes a viernes en horario hábil. O sea, y en las capitales, a las víctimas, y en las capitales regionales. Debiera ser a 24/7. No, y las capitales regionales. O sea, cobertura en las capitales regionales de lunes a viernes y en horario hábil. Es decir, si usted está en la
no quiero equivocarme, en la región de Los Lagos. Está en la región de Los Lagos. Y tiene algún problema en Osorno, ¿no es cierto? En horario inhábil un día domingo, no vamos a tener cobertura para poder acompañar a esas víctimas, niños víctimas de delito sexual, a los exámenes, a las pericias sexológicas o a una víctima de delito violento, para los efectos de las pericias médicas ante el funcionario médico del médico legal. Y si existe médico legista en ese horario. Con la cantidad de fiscales que tenemos hoy día, ¿le ganamos al delito? Es que tenemos que ganarle. Lo que pasa es que, no, por supuesto, eso es lo que usted quisiera con una votación mejor. Eso es lo que usted quisiera. Claro, pero con la realidad y con la experiencia que es corta pero ya profunda del Ministerio Público. Es que lo tenemos que hacer. Es que sí, pero lo tenemos que hacer, podríamos funcionar mejor, pero lo que ocurre es que no vamos a tener que priorizar de manera distinta. Permítanme ponerle un ejemplo simple. El punto es que no bastamos solo nosotros, aquí hay un ecosistema. Con mucha frecuencia se cita como un ejemplo exitoso la experiencia en la comuna de Alto Hospicio, sí, en la cual destinamos un fiscal. Un grupo de tarea. Ese tenía una alta tasa de homicidios sin esclarecer. Entonces, en un acuerdo con el gobierno, con la Subsecretaría de Interior, la PDI, a partir de ese acuerdo, nosotros designó un equipo exclusivo. Entonces, siempre decimos, nosotros dedicamos un fiscal preferente y ese fiscal preferente permitió que en un lapso de pocas semanas la tasa de homicidios que teníamos sin esclarecer se hubiese reducido muy significativamente. Pero ese efecto no se habría producido si no hubiésemos tenido un equipo de la PDI preferente también dedicado a la actividad. Yo sé que estamos en televisión nacional, entonces para mí es una ocasión bien importante para explicar lo siguiente. Los problemas de seguridad pública son muy parecidos a los problemas de la salud pública. Ustedes acaban de tener a la ministra de Salud. Exactamente. Entonces, la seguridad pública es tan sistémica como la seguridad pública. Y pongo un ejemplo, el ejemplo de la pandemia del COVID que acabamos de pasar. Si hubiésemos enfrentado la pandemia del COVID solo con nuevos hospitales, construyendo nuevos hospitales, como en el caso, por ejemplo, supongamos que los fiscales fuésemos los hospitales, o los fiscales fuésemos los médicos, llevando más médicos a los hospitales, es posible que los hospitales no se nos hubiesen quedado chicos. Es posible, además, de que no hubiésemos tenido suficiente ambulancia para trasladar a los enfermos. Podríamos haber tenido muchos médicos, pero no haber tenido salas con los respiradores, que no sé si recuerda usted la crisis con la falta de respiradores. Sí. Y además se nos habrían olvidado las vacunas. Entonces, pero eso no significa que no necesitáramos más médicos y más respiradores. No estoy minimizando las vacunas tampoco. Estoy diciendo que esto es un tema sistémico. Entonces, la dotación de fiscales es indispensable para poder avanzar con una justicia más expedita, más rápida, en que tengamos mejor a las víctimas, tengamos contacto más directo con las víctimas, andemos más rápido con las causas, podamos reducir nuestras tasas de causas sin esclarecer, un conjunto de factores, persigamos mejor los homicidios, para que podamos tener un equipo de homicidios dedicado a la región metropolitana como esperamos, para que podamos tener efectivamente una unidad más vigorosa en la Araucanía de alta complejidad que está desgastada con las causas de violencia rural y entonces le falta gente para poder investigar las causas de corrupción. Pero todo eso es parte del problema que, por supuesto, no podemos resolverlo solo, que requiere de otros recursos estatales. Ahora nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ser parte siempre de la solución y no del problema, pero formamos parte de un sistema. Hablando de soluciones, ¿insistirá con la idea de una cárcel especial para líderes del crimen organizado? No me responda, nos vamos a una pausa. La respuesta del fiscal nacional Ángel Valencia en Estado Nacional en unos minutos más. Ya volvemos con... Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, habíamos dejado la pregunta planteada. Usted en su momento propuso la idea de crear, construir o destinar a una cárcel especial para los líderes del crimen organizado, lo que supone primero detenerlos, digamos, y encontrarlos, pero una vez pensando que lo van a lograr. ¿Por qué cree usted que es importante que estén en un lugar especial y diferente? Y considerando que, por ejemplo, al ministro de Justicia no le gustó para nada la idea, porque él dijo que no se adecúa a la realidad local. ¿Por qué usted cree que es importante? Miren, en la cuenta pública, esto lo planteamos en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, transmitimos que nos parecía conveniente o necesario poder contar con centros penitenciarios que fuesen suficientemente eficaces, ¿no? O sea, que pudiesen cumplirse con el propósito no solo de asegurarte que no se delinquiese al interior, sino que también no se pudiese delinquir desde ellos hacia afuera. ¿Qué es lo que hoy día pasa? En muchos casos, todo alguna vez nos ha pasado, hemos sido víctimas, conocemos a alguien que ha sido víctima de un intento, a lo menos, de estafa telefónica,
y sabemos que muchas de ellas, así lo hemos establecido nosotros también, ¿no? Se cometen a veces desde el interior de las cárceles, pero estamos pensando no solo en aquello, sino que además en aquellas situaciones en las cuales se siguen regentando, dirigiendo la actividad ilícita desde el interior de las cárceles, y lo afirmamos no solo porque eso puede estar ocurriendo en Chile, sino que porque además a la organización a la que investigamos, como en el caso específico del Tren de Aragua, sabemos por la información con la que contamos que muchas veces sus propios líderes dirigen su actividad desde el interior de los centros penitenciarios y fuera del país. Entonces, lo que transmitimos era que para enfrentar una situación como esa, es decir, para casos en los cuales la cárcel simplemente ni siquiera constituye un disuasivo, sino que puede ser hasta un factor de protección para los líderes del crimen organizado para dirigir sus negocios, o sea, que se vayan a la cárcel para asegurarse, para cuidarse. ¿Eso es lo que está pasando hoy? No es lo que estoy diciendo que está ocurriendo, pero sabemos que sí, en el caso del Tren de Aragua, en los líderes del Tren de Aragua ocupan muchas veces la cárcel como un lugar seguro para delinquir cuando se encuentran en el extranjero, no estoy hablando de Chile. Entonces, lo que transmitimos es que, conociendo experiencias extranjeras exitosas, como la experiencia italiana en el combate al crimen organizado, que uno de los factores relevantes o críticos para poder desarticular a las estructuras criminales fue que sus líderes estuviesen recluidos en lugares de los cuales, respecto de ellos, respecto a los líderes, no respecto de una masa, sino que respecto a los líderes del crimen organizado, estos estuviesen en centros donde tuvieran medidas especiales de seguridad que restringieran especialmente sus contactos con el mundo exterior, y que además, a sabiendas, porque estamos hablando de Italia, a sabiendas de que esos centros de privación de libertad habían sido sujetos, ¿no es cierto?, a una suerte de control jurisdiccional por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, son centros respecto a los cuales hoy no existe cuestionamiento de que no se respeten las garantías fundamentales o las garantías judiciales de quienes están privados de libertad ahí, que las experiencias exitosas hay que conocerlas y eventualmente replicarlas, y por eso lo citábamos como un ejemplo de aquello que podía hacerse en Chile. Ahora el ministro le cerró la puerta. El ministro no parece estar de acuerdo del todo con usted, que eso sea adecuado. Bueno, ojalá que el ministro, no tenemos por qué estar de acuerdo, o sea, son opiniones, nosotros tienen un sustento técnico. Si el ministro considera que es posible cumplir con esos propósitos de que no se siga delinquiendo desde dentro de las cárceles de otra manera, bueno, es su rol, ¿no? Tanto ministro de Justicia. Es lo que quiero saber si usted está de acuerdo con el ministro, que habla de una crisis carcelaria desde el punto de vista del hacinamiento. Él hablaba de una proyección muy próxima a las 60.000 personas, y que con 50.000 personas ya la población penal, con la infraestructura que tenemos, ya es un poco caótica. Con 60.000, sencillamente, esta cuestión podría pasar a otro escenario. ¿Cómo ve usted la situación de la población penal de Chile hoy? Lo que veo es lo siguiente. Nosotros, el Ministerio Público, los fiscales, tenemos como responsabilidad solicitar que se aplique, nuestro rol es velar por la aplicación de la ley penal. Y tenemos que solicitar que se mantengan encarcelados en prisión preventiva, o que luego se mantengan encarcelados cumpliendo condena a todas aquellas personas que, conforme a la ley, tienen que estar privadas de libertad. Luego, si existen o no existen cupos suficientes fuera de los tribunales, en las cárceles, para que esas personas sean recibidas y se encuentren privadas de libertad, es un problema que escapa a mis atribuciones. Mi rol es velar, el rol de los fiscales es velar porque se cumpla la ley, que se aplique la ley y que vayan a la cárcel las personas que tienen que ir a la cárcel. El problema si hay cupo o no hay cupo fuera de otro asunto, es un problema que escapa a nuestra... ¿Pero le preocupa? Pensando en que además existe hoy día una presión especial y específica por encarcelar delincuentes y por subir penas, que significa que se va a multiplicar. Si se cumple eso, se van a multiplicar la población penal más aún de lo que está ahora. Por supuesto que nos llama la atención, un asunto que llama la atención, pero no, nos llama la atención de la misma manera como nos preocupa a todos los demás instituciones o acciones que están relacionadas con nuestra actividad. Nos preocupa que el registro civil también en ocasiones tiene dificultades, o tiene ventajas también y fortaleza, la fortaleza y dificultades que enfrenta. Por la condición sistémica. Las policías es por la condición sistémica, pero nuestro rol es velar porque vayan a la cárcel las personas que tienen que ir a la cárcel. Esa es nuestra responsabilidad. Yo quisiera sobre eso ser muy categórico. Pero sí, si me permite brevemente, creo que es un discurso, creo que además es una oportunidad interesante para poder plantearse el discurso de la puerta giratoria. Históricamente se sostenía que la reforma procesal penal, el sistema de justicia penal acusatorio, era un sistema en el que las personas recuperaban la libertad muy fácil, que todo el mundo, exactamente, que todo el mundo quedaba en libertad. Parece que los números estuvieran indicando una cosa distinta. A propósito de las personas que quedan con prisión preventiva, la famosa doctrina Valencia, usted en plena crisis que ocurrió en materia de
de bandas organizadas y crisis de migrantes, usted dijo que iba a solicitar que todo imputado que no fuese posible identificar, ustedes iban a pedir las prisiones preventivas. Eso hace necesariamente que se engrose el número de personas que estén privadas de libertad. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cuántos casos ha conseguido esa medida? Mire, lo relevante de ese asunto, me parece que es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando. Nuestra responsabilidad es esclarecer los delitos, perseguir las responsabilidades por esos delitos y proteger a las víctimas. En ese caso en particular, detectamos que había un porcentaje muy importante de personas detenidas. Recuerden que esto no es política migratoria, estamos hablando nada más de un tema penal. Sí. De personas detenidas por crímenes siempre delitos que nos estaban ocultando su identidad. Entonces simplemente no sabíamos quiénes eran. Y esas personas se estaban beneficiando de esta debilidad del sistema chileno para poder recuperar rápidamente su libertad y además no solo eso, favorecer su impunidad, cometer distintos delitos, disimular su nombre, ocultar su nombre y de esa manera evitar o impedir que supiéramos si eran o no eran residentes, si tenían o no antecedentes penales. Lo que hicimos fue disponer que en caso de todas aquellas personas cuya identidad no se pudiera establecer antes de la audiencia o que no estuvieran enrolados, nosotros debíamos solicitar que se mantuviesen privados de libertad por el evidente peligro de fuga que había. Pedimos dijimos, tiene que solicitarse la ampliación de la detención. Si durante ese periodo no se puede establecer su identidad, bueno, en ese caso solicitar la prisión preventiva por peligro de fuga. Y afortunadamente las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han sostenido, o sea, así ha ido ocurriendo progresivamente a lo largo del país, en los casos en los cuales los jueces no han compartido nuestra opinión, hemos apelado dichas decisiones, hemos tenido muy buenos resultados en la Corte. Afortunadamente la Corte Suprema ratificó, confirmó que esta instrucción general que dimos desde la Fiscalía Nacional se ajustaba estrictamente a derecho. Había consideración de que no ocultar una identidad es un indicio evidente de que habría un peligro de fuga. Y si eso después produce o no produce una congestión en el sistema carcelario, es una externalidad, ¿okay?, que alguien después tendrá que considerar y ver de qué manera eso se puede segregar o generar eventualmente establecimientos especiales. ¿Ha conseguido el respaldo usted de los tribunales? Pero ¿Cuántos migrantes que estaban en esa condición? No tengo una estadística. Lo que sí le puedo decir es que los tribunales, cada vez que han estimado que una persona debe mantenerse privada de libertad, había consideración de que hay peligro de fuga, esas personas han sido enviadas a donde tienen que estar conforme a la ley chilena. Fiscal, nos queda poco tiempo y son muchos los temas. Hablemos un minuto de la Araucanía. ¿Qué arrojó la investigación por el ataque que sufrió el consejero electo René Urban en la Araucanía? Usted designó un fiscal preferente. Mire, el caso del consejero René Urban es de aquellos a los que le atribuimos la mayor importancia. Sí. Porque no solo se trata de un caso de violencia rural como los que enfrentamos a menudo, sino que se trata de un consejero que está participando en el proceso constituyente. Una de las promesas, uno de los planteamientos, compromisos que adoptamos cuando postulé a fiscal nacional y que luego ya cumplimos, fue designar un fiscal regional. Es una de las decisiones que puedo. Yo no puedo dirigir causas, pero sí puedo nombrar un fiscal regional para un caso especial para que él la dirija. Nombrar un fiscal regional para que dirigiese todas las causas, las investigaciones por amenaza en contra de autoridades, porque sostuvimos las amenazas contra consejeros del proceso constituyente, contra alcaldes, contra fiscales, contra jueces, contra distintas autoridades públicas. No son delitos comunes, sino que atentan contra nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, atentando en contra del Estado de Derecho, contra el Estado democrático de Derecho, contra nuestra forma de organización política, requieren la mayor relevancia. Y es por eso que este fiscal, con un grupo muy especializado de fiscales, los mejores que tenemos para combatir el crimen organizado, va a dirigir estas investigaciones por estas amenazas, porque, insisto, no solo atentan contra la libertad ¿Tiene personal, antecedentes ya? sino que atentan contra el Estado democrático de Derecho. ¿Ha dado frutos ya esa investigación? Yo sobre el particular no quisiera referirme. Fiscal, quiero preguntarle una última cosa. Usted que habla de que la labor, digamos, y lo que ustedes tienen que hacer y por lo que se les tiene que medir por la gestión y la eficacia en la persecución del delito. Quiero preguntarle por el caso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo, un caso que tras 2 años de investigación, ¿cierto?, en contra del tío abuelo de este niño, por homicidio calificado, se va a cerrar la causa. Se espera que esté bien en la Fiscalía Metropolitana, ¿cierto?, la Fiscalía Regional informe de su decisión de no perseverar. ¿Qué mea culpa hace la institución, el Ministerio Público, en cuanto a la actuación y a los errores cometidos durante toda esta investigación, un caso de esta connotación pública y que hoy finalmente nos tiene sin una causa y sin responsable? Lo primero que quisiera aclarar que ese caso no se está cerrando. Ese caso continúa por vía paralela porque, como usted recuerda, estoy seguro que usted recuerda, en la fiscal formalizó, modificó los hechos, sí. dijo, no vamos a investigar, no vamos a perseguir por estos hechos,
vamos a perseguir pero por no estos homicidio. otros. No hay ni un... O sea, no va a haber... se va a reformalizar por otro delito. Sí, pero no es que la causa Y termine, aquí hay un sino niño que que es muerto. continúa con una calificación distinta que aquella respecto a los cuales los fiscales estiman que, aplicando el principio de objetividad, son los hechos respecto a los cuales pueden perseguir. ¿No es cierto? Por supuesto, una recalificación gravísima, porque estábamos investigando un delito gravísimo y ahora estamos investigando hechos que tienen una gravedad diferente. Esa causa está a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío. La Fiscalía Nacional no puede impartir instrucciones particulares. Nosotros lo único que podemos hacer es supervisar que la actuación de la Fiscalía del Biobío se adecue a las instrucciones generales del Ministerio Público. Hemos hecho, sin embargo, prestado todo el apoyo que estaba a nuestro alcance para que esa investigación prospere. Como ustedes probablemente ¿Usted le parece saben, que han hecho lo que tenían que hacer, efectivamente? esa opinión quisiera reservármela porque es posible que si en algún momento desarrollamos alguna investigación administrativa como consecuencia de las acciones que se han realizado en esa investigación, yo no la puedo realizar directamente, la realizaría la Fiscal Regional del Biobío, pero eso tarde o temprano podría llegar donde mí. Pero no cabe duda que cuando uno enfrenta un hecho tan grave como ese, como la muerte de un niño, ¿no es cierto?, y genera expectativas como las que se han generado, uno siente una profunda frustración. No cabe duda de aquello. Eso es lo que usted siente, frustración por este caso. Una frustración inmensa. Pero espero que la formulación de cargo con la que va a continuar la causa nos lleve a algo más cercano a una sensación de justicia. Ya, pero solo para terminar, quisiera anticipar, la formalización de los cargos deja descartado que vayan a saber quién mató a Tomás Bravo. En la forma como están planteados los hechos, vamos a tener una formulación. No, los cargos no están dirigidos contra una persona por haber dado muerte directamente a Tomás Bravo. Por supuesto, todos vamos a quedar con la sensación de que algo más cercano a la justicia pudo haberse hecho en el caso. Pero quisiera hacer presente, bueno, la causa no se ha terminado, sigue por hechos distintos. No puedo esconder la frustración cuando uno ha generado una expectativa tan alta, ¿no? Pero dos cosas. Primero, cuando es la muerte de un niño, normalmente las sentencias judiciales solo vienen a acompañar a dar algo de consuelo, pero no hay nada que se asemeje, solo se acercan a la justicia. Y lo segundo, aunque esta sea una causa que se inició durante el periodo del fiscalado, los hechos principales ocurrieron con anterioridad al inicio de nuestra gestión, me parece de aquellas que mejor demuestran los aspectos en los cuales tenemos mucho por avanzar en el Ministerio Público. Ángel Valencia, fiscal nacional, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Muchas gracias a usted. Esté muy bien. Muchas gracias, fiscal. Y nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con nuestro panel político para analizar todos estos hechos de la semana. Debates, conversaciones. Sí, el triunfo de los republicanos. Pausa y volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta y es hora de la conversación y el panel. Y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Nos acompaña el senador Juan Luis Castro. Senador, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y feliz Día de la Madre. Así es, ya la saludamos cuando partimos, así que pero nunca está de más un segundo saludo. Sí. Gael Jemans, que es diputada de Convergencia Social. Gael, gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Yo saludo también a mi mamá. A los diputados Guillermo Ramírez de la UDI, muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Muchas gracias. Y también, porque si no me van a retar, un saludo a mi madre. Exactamente. El diputado republicano Benjamín Moreno, y la bienvenida, primera vez que está en nuestro panel. Muchas gracias, Matías, y para cerrar el círculo completo, también un muy feliz día a todas las madres. Exactamente. A ver, déjeme preguntarle a Benjamín Moreno, que es nuestro primer invitado de hoy. Le leo, entrevista hoy al profesor Luis Silva, primera mayoría de su partido. En una entrevista al Diario Financiero más amplia hay una cuña, una frase que dice: ¿por qué Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con las minorías? Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. A muchos recordó, sentado aquí mismo, en su momento... Era otra distribución de asientos. Era otra distribución de asientos, pero recordó el espíritu que dejó dando vuelta en el entonces convencional, también primera mayoría, Daniel Stingo. Repito, porque Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdo con la minoría. ¿Representa a usted y al cuerpo de consejeros republicanos elegidos esa frase? Mire, yo creo que nosotros lo hemos dicho en distintos medios, lo han dicho Arturo Esquella, lo dijo José Antonio. Nuestra disposición es a llegar a todos los acuerdos que nosotros consideramos que pueden ser buenos para Chile, ¿ya? Para que este proceso salga adelante
para que esto se dé de una buena forma y le podamos dar por fin un cierre correcto a todo este proceso constituyente que ha traído bastante inestabilidad en el país, ¿ya? Creo que es una frase que se puede calificar como algo desafortunada, pero yo conociendo al profesor Silva de cerca, me cuesta creer que ese sea el espíritu que él quiere transparentar en esto. Yo lo conozco. ¿Se lo atribuye a qué? ¿A falta de experiencia con los medios? No. ¿A un exabrupto? ¿A un lapsus? ¿O que hay dos almas dentro del cuerpo de los republicanos? Yo pensé que iba a decir del profesor Silva. ¿Qué dije yo? No, de los republicanos. No. Los republicanos nos hemos caracterizado por ser bastante ordenados. Eso nos destacan siempre. Y dentro de las definiciones que se fueron tomando en esta semana, donde todavía todo es muy prematuro, pero lo que queremos es incluir distintas visiones que no necesariamente tienen que ser siempre las nuestras. O sea, la disposición que tenemos nosotros es a un diálogo real. Lo que yo creo que ahí el profesor trata de transmitir, porque hay otros pasajes que pueden ser un poco es una polémicos, declaración en una entrevista más larga. Lo que yo creo que el profesor trata de transmitir en esto es que acá nosotros tenemos que defender lo que creemos, flexibilizando correctamente el modo, pero no por eso vamos a ir a regalar todas las cosas en las que creemos y defendemos. Entonces, hay que tratar de llegar a los acuerdos necesarios para que esto vaya saliendo adelante y para que se le pueda dar un correcto cierre a todo este proceso constituyente. Gael Youmans, no sé si quieren hacerse cargo otros de esa frase y qué es lo que les evoca o qué creen ustedes o pueden proyectarla. Y también preguntarle a Gael si es que acaso, al otro lado, los sectores también más, si son extremos ellos, también los sectores más extremos del oficialismo, a Prodignidad, también le fue bien, le fue mejor que al centro, así como a ustedes les fue mejor que al centro dentro de cada sector. ¿Ustedes temen que pueda radicalizarse en algún sector de los suyos las posiciones frente a lo que se requiere en los próximos meses? Mira, yo creo que más que respecto a nosotros, la radicalización, yo creo que el punto es cómo podemos llegar a un acuerdo en materia de una nueva Constitución que se haga cargo de algo inicial que tenemos, que son los 12 puntos, ¿cierto? Que ahí mi diferencia, ¿cierto?, respecto a la posición que ha mostrado, porque una disposición dialogante se muestra en los hechos, no es solamente una palabra, tanto Johannes Kaiser también en su pronunciamiento inicial puso en cuestionamiento estos 12 puntos, y además durante la semana, que tuvimos una semana importante en materia de entendimientos en el Congreso respecto al salario mínimo, o hacia atrás, 40 horas, también respecto al royalty minero, Republicano no fue parte de ese acuerdo. O sea, se aíslan, no son parte de un entendimiento político. En eso no han cambiado, en eso han sido siempre... Pero por eso yo pongo en duda esa disposición. Yo le pregunté si usted teme que dentro de su sector haya sistemas que radicalicen la postura. Nosotros hemos demostrado, y también lo ha hecho el gobierno, que hay una disposición genuina a construir acuerdos, pero ¿acuerdos para quién? Para la ciudadanía. Acuerdos que pongan por delante los derechos de los trabajadores cuando hablamos del salario mínimo o del royalty minero. Y en esta materia hay 12 puntos que nosotros, lógicamente, vamos a cumplir. Y en eso también lo hemos demostrado con el trabajo que se ha hecho desde los técnicos. A mí me molestó cuando en el año 2021 Stingo salió hablando que la Constitución la vamos a escribir nosotros. Esta declaración de Silva, que le tengo respeto porque fue primera mayoría en Santiago, gran votación, no es la de Kaiser, que es diputado y no era el que estaba ahí en la cosa, ni menos la de Kast, que el día domingo de la elección habló con anuencia respecto a llenarse acuerdos. Entonces me preocupa. ¿Por qué? Porque si todo estuviera delegado en que escriban y está todo aprobado, fantástico. Pero no es así. Aquí hay que pasar por el sedazo de la ciudadanía a fin de año. Y no vaya a ser, como lo dijo el presidente Boric, que se cometan los mismos errores que nosotros cometimos, lo dice el presidente. ¿Cuáles son esos errores? El error y no dialogar. El error de que la izquierda, en su pluralidad que había en la Constituyente 1, no fue capaz de conectar con la ciudadanía en determinados temas, ni hacer acuerdos con la derecha. ¿Y por qué votaron apruebo entonces? Porque era la Constitución posible de haber sido construida en esas condiciones. No era para volver a la posibilidades de rechazar algo que ustedes ahora indican que no les gusta, por la cual incluso el presidente pide disculpas. No, es un error. Es un error el método que utilizó la Convención, que es distinto al resultado. De todas formas, ese texto constitucional había posibilidad, y de hecho también se hizo un acuerdo para ingresar modificaciones a esa nueva Constitución, que era mejor que el paso que tenemos ahora, en que tenemos que reiterar, ¿cierto?, un proceso
pero es una oportunidad. Nosotros al menos partimos de buena fe en este proceso. Esperamos, ¿cierto?, que quienes tuvieron un buen resultado, en este caso los republicanos, demuestren que se la pueden. Guillermo. Mira, así como la tolerancia se prueba cuando estás frente a alguien que opina completamente distinto a ti, porque tener tolerancia con la gente que opina como tú no tiene ninguna gracia, el ser dialogante, el ser en su sentido más amplio demócrata, se demuestra cuando tú tienes la sartén por el mango. Cuando la izquierda tuvo el sartén por el mango en la convención pasada, cancelaron, ningunearon, se opusieron permanentemente al diálogo. Cuando el presidente Piñera estaba en su peor momento, producto de la crisis de violencia que había en el país, el Frente Amplio y el Partido Comunista cerraron todas las puertas al diálogo. Entonces, no lo hago por defender a los republicanos, pero a mí me parece que el Frente Amplio y el Partido Comunista todavía tienen que dar pruebas de su verdadera apertura al diálogo. Porque hoy día están abiertos al diálogo, pero porque están en una situación de minoría en el Congreso. Porque no tienen la sartén por el mango. Yo quisiera ver si la próxima vez que el Frente Amplio tenga mayoría en algún cuerpo colegiado, a ver si van a estar dispuestos a negociar. Nosotros, después del 4S, después del 62%, la gente del Frente Amplio del Congreso nos decía, se van a arrancar con los tarros, no van a cumplir con la promesa de iniciar un proceso constitucional. Nosotros, teniendo una sartén por el mango, sí dimos muestras de diálogo y de querer llegar a acuerdo. Cosa que el Frente Amplio todavía no hace. No se les ha dado la oportunidad de demostrar que son dialogantes. Hoy día la sartén por el mango en la nueva convención la tiene el Partido Republicano. Benjamín Moreno acaba de decir con todas sus letras, igual que Casti y que Esquella, de que sí van a dialogar y sí van a llegar a acuerdo. ¿Y Silva? Yo espero que eso sea así. Es que, ¿sabes qué? Más allá de las declaraciones, vamos a ver qué ocurre en la convención. ¿Qué le parecen las declaraciones? Malas. Entonces, si en la nueva convención el Partido Republicano, que tiene la sartén por el mango, se sienta, dialoga, conversa, le va a dar una lección al Frente Amplio. Si no, probablemente lo que dice Gael va a terminar siendo cierto. Pero acá falta poquito. En 4 semanas más van a asumir los consejeros republicanos y vamos a ver quién tenía razón. Benjamín Juan Luis. Mira, me llama la atención las declaraciones de Gael, porque sumándome a lo que dice Guillermo acá, cuando ellos tuvieron la oportunidad, cerraron todas las puertas. Cuando ellos tenían la mayoría, esta mayoría aparentemente diversa, donde eran puros independientes, la mayoría de izquierda, extrema izquierda, se llevaron la pelota para la casa, ¿ya? No quisieron dialogar. Nosotros nunca hemos planteado, ni de manera institucional, ni de otra forma, que esa es nuestra pretensión. Pero yendo al punto particular de las reformas del gobierno, nosotros desde el día 1 hemos señalado que nuestro adversario no es una persona en particular, son las malas ideas. Y cuando tú consideras que hay una reforma que es mala y que le va a generar problemas al país, léase, por ejemplo, la reforma de pensiones que tenemos hoy en día en la Comisión de Trabajo, la reforma tributaria que se rechazó, enhorabuena, porque ir a subir impuestos en un país que está completamente estancado es prácticamente una locura. Entonces, esa posición de decir, bueno, es que ellos no se quisieron sumar a las reformas que nosotros les propusimos, donde nosotros planteamos las reformas de nuestra... construimos acuerdos. No, los acuerdos fueron muy menores. Los acuerdos fueron muy menores. De hecho, en todos lados... Hablen de uno. ¿Cuáles son los acuerdos donde está Gael? Es que en todos lados decían grandes acuerdos y citaban que tenían 90 indicaciones en la reforma tributaria. No quisieron escuchar prácticamente. Gael, deje que Gael conteste. Ahí estaba Guillermo, ahí estaba Agustín Romero. Déjeme que conteste Gael porque ha sido... No es sumarse a los acuerdos que ponen ellos sobre la mesa. Nosotros nos vamos a sumar a los que creamos que son buenos para el país y con la disposición a transar. Déjame, te he hecho el punto que Gael, que fue aludida, responde. No se han sumado a ninguna posibilidad de entendimiento. Los acuerdos de los que yo estoy hablando tienen más de 100 votos. O sea, no es solamente de la fuerza del oficialismo. Me refiero a los 2 aumentos de salario mínimo. Me refiero a la reducción de jornada a 40 horas, a royalty minero. Sobre eso ustedes decidieron aislarse. Decidieron no ser parte, decidieron no interlocutar. Vas a impulsar la economía y vas a mejorar el empleo. En su discurso dijeron, estamos en contra de subir el salario mínimo como idea. O sea, solamente decir lo siguiente. Están por fuera. Volviendo al tema de la Constituyente 2. Yo creo que aquí, que todos somos representantes de sectores políticos, que tenemos presencia parlamentaria. Administra aquí el debate. Pero yo le digo lo siguiente a la gente. La gente nos ve y dice, a ver, este es un nuevo ajuste de cuentas entre ustedes, entre la izquierda y la derecha, ¿se van a emplazar de nuevo 40.000 veces? No. Mire, la cantidad de votos nulos que hubo, el señor nulo, caramba, que tuvo peso. Eso habla de descontento con el sistema. Sí. La gente vino a esta campaña con mucha desconfianza, desinterés y desánimo. Había voto obligatorio. ¿Qué es lo que nos pide la ciudadanía? Por favor, esta Constitución, donde ya no había el mismo clima de antes, admitámoslo, hagámosla una vez por todas.
O sea, sería el peor chascarro de la historia de este país que en 2 procesos constitucionales termine por arte de no sé qué, rechazándose y volviendo a lo mismo de siempre como si nada hubiera ocurrido. Esto es demasiado grave. Si no llegamos a acuerdos, es arte de la mala política. Lógico, por eso la clase política, déjame terminar. Nosotros, la clase política, de todos los sectores, tenemos una tremenda responsabilidad. Hagámosla con la máxima altura de mira. Separemos la contingencia, que es la de todos los días, que es la reforma, la estrategia, de lo que va a ser ese proceso constitucional donde las reglas del juego que se pusieron, legítimamente republicanos dijo, no me gustan estas reglas, no participo del acuerdo, perfecto. Pero hemos dicho que vamos a respetar la institucionalidad siempre. Entraron al proceso, ganaron legítimamente, hay que articular, ojalá, mayorías. Yo no creo una constitución de 300 páginas, yo creo que debería ser un poquito más minimalista, más la estructura de la columna vertebral, pero hagámosla, creo que es un tiempo muy valioso. Pero mira, Matías, ahí tenemos un punto que te puede demostrar los acuerdos. Nosotros con el senador podemos estar en veredas distintas, pero yo creo que tenemos puntos de encuentro en esto, de que es una constitución que no tiene que ser un árbol de Pascua, un listado de deseos. Tiene que ser una constitución que fije las normas del juego, donde los expertos ya están trabajando y tenemos otro punto de acuerdo, donde estamos de acuerdo en que hay que separar los carriles de la contingencia para dejar que los distintos consejeros hagan su trabajo. La comisión experta ha dado muestras de seriedad, de estar haciendo un trabajo bastante alejado de las cámaras. A propósito, diputado, voy con Guillermo por otro tema que es muy importante, pero lo que expresó Johannes Kaiser, que es diputado de Republicanos, representa a algunos. Ustedes estuvieron en cónclave y reunión. ¿Usted vio que alguien apañaba, para decirlo así coloquialmente, a Johannes Kaiser en cuanto a poner en duda en que los 12 puntos de acuerdo, los 12 puntos básicos son intransables, están escritos, no son discutibles? ¿Hay alguien que duda de eso en Republicanos? Mira, yo te diría que lo que pasa acá es que nosotros siempre hemos dicho que somos institucionales. Vamos a respetar la Constitución, eso está dentro de la Constitución. Sí. Y acá lo que importa, cuando se empieza a escribir la Constitución, es cómo adecuas tú esto. Ya. Porque si tú vas a dejar, por ejemplo, uno de los puntos críticos siempre, el Estado social y democrático de derecho. Sí. Si tú vas a dejar eso establecido como un Estado socialista per se, donde si llega a gobernar una coalición que no cree en el socialismo como modelo político, ¿ya? Tú no lo puedes dejar amarrado. ¿El Estado social y democrático de derecho es socialista? Es que ese es un titular. Tú tienes que ver la bajada. Nosotros ya resolvimos eso. Ya le hicimos la pega en esto al Partido Republicano en el acuerdo. Porque nosotros en el mismo numeral 5, lo sé porque yo fui uno de los que lo escribió en una negociación. A mí no me gusta poner en la Constitución el Estado social y democrático de derecho, pero había que llegar a un acuerdo. La izquierda se dio en algunas cosas, nosotros en otras. Pero inmediatamente después de decir, ya, Chile es un Estado social y democrático de derecho, en ese mismo numeral, en el 5, ponemos que los privados van a tener el derecho a participar en la provisión de bienes públicos, es decir, pensiones, salud, educación. Justamente pusimos todo ese tipo de cosas, porque el numeral es muy largo, para garantizar que Estado social y democrático de derecho no es necesariamente un Estado socialista. O sea, de hecho, no puede ser un Estado socialista en la forma que está redactado. A uno de los autores, a Guillermo Ramírez, como está redactado hoy día, con el título de la canción que ya sabemos, que no les gusta, pero la bajada, la letra de la canción, ¿hace algún cambio dramático respecto de la Constitución vigente para que los privados puedan participar también en el desarrollo del país? No, nada, cero, huevo. ¿No debieran inquietar entonces a los republicanos? En esa materia no, pueden haber otros temas que les inquieten. Esa es la materia más delicada. No, pero sí, dice expresamente, en ese mismo numeral, expresamente, para que no quepa ninguna duda, los privados podrán participar en la provisión de bienes públicos, tal como, 2 puntos, salud, educación, pensiones, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que eso se respeta a rajatabla? Sí. Absolutamente. Listo, estamos todos de acuerdo. Los 4 de acuerdo. Absolutamente. Hacemos un tema que no son las reglas. Ernesto Tone, en una columna que escribe ayer, hoy, no la leí hoy, decía que se habla mucho de la responsabilidad de republicanos, cómo van a ordenar a su gente, claro, es un tema, pero también los votos de ustedes son claves. Son claves para lograr las mayorías finales. Y lo dijo Pablo Ortúzar en su momento, si ustedes, la derecha tradicional, baja el moño a republicanos, bueno, puede pasar lo mismo que pasó con la socialismo democrático, con los sectores más radicales de izquierda en la convención. ¿Ustedes están claros la responsabilidad que tienen y cuáles son las líneas rojas de la derecha tradicional? Es que cuando hablan de bajar el moño, yo no entiendo a qué se refieren. Porque si usted ve temas programáticos, con el Partido Republicano tenemos muy pocas diferencias. Y es obvio que sea así, pues si los fundadores del Partido Republicano y gran parte de su dirigencia salió de la UDI. Entonces, sí, pero no si usted me sienta... UDI. No son todos UDI en la derecha tradicional. Pero usted siénteme en este panel con Arturo Esquella va a ser una lata. Si estamos de acuerdo en todo. Entonces, ¿por qué no se fusionan? ¿Yo soy más entretenido que Arturo?
Claro, porque bueno, te conozco un poco menos que Arturo. ¿Por qué no son lo mismo? No, habrá que conversar más adelante cómo seguimos, pero la verdad es que esto de bajar el moño a mí no me hace ningún sentido ese como temor, esa como aprensión. Nosotros como UDI somos un partido de derecha. Durante gran parte de nuestra historia se nos ha tildado de ser muy duros, pero tenemos una cosa desde el día que nació la democracia nueva en Chile, que fue que nosotros siempre hemos estado dispuestos a llegar a buenos acuerdos para el país. Así nació el Plan Auge, la pensión básica solidaria, el seguro de cesantía. Todos esos son acuerdos que se llegaron con la UDI en el Congreso y nosotros no vamos a renunciar en reivindicar al diálogo. Perdón que lo diga, Gael, yo sé que a ti te enoja, pero es lo que yo pienso. El diálogo, voy a usar la expresión del convencional Silva, que dice que por qué cresta hay que llegar a acuerdos. Los acuerdos y el diálogo se fueron a la cresta cuando llegó el Frente Amplio al Congreso. Porque ellos fueron los primeros en decir, conversar es traicionar. Transar o llegar a acuerdos es no tener convicciones. Se lo hicieron a la izquierda democrática todo el tiempo. Llegamos a acuerdo en el puente de emergencia? Bueno, entonces, está bien, una colombiana no hace primavera, pero al final nosotros... En el proyecto de ley Gabriela, yo cuando ¿puedo digo, dar más ejemplos? Yo cuando digo que vamos a reivindicar el diálogo, siempre lo hago, como esa cuña no es para marcar una diferencia con el Partido Republicano, es para marcar una diferencia con el estilo del Frente Amplio, que generacionalmente me corresponde, pero que no quieren conversar. Guillermo Ramírez habla de la UDI, que no tiene grandes diferencias con el Partido Republicano, pero yo le hablé de la derecha tradicional, en Evópolis y en RN. ¿Usted cree que también hay tan pocas diferencias con el Partido Republicano o que puede producirse si hay un matiz de diferencia? Bueno, es una cuestión de silogismo básico, ¿cierto? Si nosotros tenemos pocas diferencias con el Partido Republicano, RN, con el Partido Republicano va a tener las mismas diferencias que con nosotros. No entiendo por qué no son un solo gran partido todos. ¿Para qué tienen tantas diferencias? Como en el Frente Amplio, ¿para qué hay tantos partidos? Pero en fin. Bueno, esa es harina de otro costal. Harina de otro costal. Que fue aludido, no sé si quiere responderlo y luego con Luis. Ya, lo primero. Ustedes son los responsables de que el diálogo se haya ido a la cresta. Imagínate esa responsabilidad. Eso dijo el diputado Ramírez. Lo sostengo. Nosotros tenemos proyectos de ley en los que hemos llegado a acuerdo y no fue ni siquiera que presentamos proyecto de ley por vereda separada, presentamos el mismo proyecto de ley firmado por parlamentarias de derecha y parlamentarios de izquierda. Ejemplo de ello, bueno, la misma variedad en el primer proceso constituyente. También llegamos a acuerdo sobre la misma base. El proyecto de ley Gabriela, que menos mal avanzamos en materia de femicidios y también de la regulación de la violencia de género. En ese proyecto, bueno, lamentablemente en esas temáticas, por ejemplo, el Partido Republicano por fuera. Votan en contra, consideran que no deberíamos avanzar en esa línea por parte del Estado en generar ese tipo de garantía, porque creen que hay ideología de género cuando hablamos, por ejemplo, de entregar pensiones a las víctimas, a los hijos víctimas de femicidio. O sea, dijeron en la discusión legislativa, un proyecto de ley que se promulgó hace poco. No estoy con fake news. Déjame terminar. Ustedes dijeron que eso era un privilegio y lo dijo Johannes Kaiser. Entonces, te puedo reproducir acá el discurso. No, pero lo que quiero plantear, y con esto cierro. Yo no veo disposición al diálogo por parte del Partido Republicano. No se ha demostrado durante todo este periodo. Al contrario, he visto una disposición a obstruir y a quebrantar la posibilidad de entendimiento. Y eso te podría decir que en nuestro caso, en el periodo pasado, nosotros demostramos con legislación concreta que podíamos llegar a entendimiento cruzando la vereda. Nosotros acabamos de aprobar en el Senado esta semana el royalty minero. Lo hicimos sin apoyo republicano, hay que decirlo. Es un proyecto bastante bueno, es parte de la reforma tributaria y es una señal de que es posible. El salario mínimo lo vamos a aprobar esta semana, ya viene de la Cámara, lo vamos a aprobar. Espero que tengamos todos los votos. Aprobamos la ley antinarco hace un mes atrás, con toda la votación perfectamente hecha de todos los sectores. Aprobamos el TPP-11 más atrás, ¿verdad? También con amplia mayoría. O sea, algunos sí, algunos se opusieron a algunos artículos. Pero, aquí voy yo con esto. Yo creo que es necesario que la trinchera, la guerrilla de guerrillas que ha habido, de la cual todos en algún minuto hemos sido parte, hoy día el país nos esté diciendo, por favor, señores, aquí estamos en un momento en que la seguridad pública está en jaque, mucha gente en un clima de poco entusiasmo por la Constitución sí se sentía muy golpeada porque el gobierno le ha faltado más energía para combatir la delincuencia, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos, y nos dice que aquí hay un péndulo. Aquí nadie mete sus votos en un congelador y lo saca en la próxima elección intacto. Aquí todo puede ser variable en cuanto a la proyección y viene un ciclo electoral muy grande. Yo lo que reivindico
el gobierno tiene que gobernar cada vez mejor. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra coalición para darle más energía al gobierno en la gestión, para que se definan bien las reformas. Ya están varias instaladas. ¿Cómo las vamos a abrir, a flexibilizar? Aquí se hablaba de salud hoy día con la ministra. Es un tema muy sensible. Esa ley de ISAPRE no es la reforma de la salud, pero hay que resolverla, porque si no se resuelve hay una cascada, una caída estrepitosa del sistema. O sea, creo que tenemos una responsabilidad enorme en el Congreso y en la Constituyente para hacer que el país sienta que puede avanzar en el escenario de hoy. ¿Cómo ven ustedes la ley de ISAPRES que envió el gobierno? ¿Están de acuerdo con lo que dice la Asociación de ISAPRES, que es un engaño esta ley, Guillermo? A ver, cuando yo escucho a la ministra de Salud, escucho al senador Castro aquí al frente mío, en general a los parlamentarios de gobierno y también obviamente a los de oposición, hay 3 cosas en las que estamos todos de acuerdo. Primero, que si hay un fallo de la Corte Suprema, tiene que respetarse. Se cumple. ¿Ya? Cualquiera que diga lo contrario es extremo. Para que, ya que está de moda tildar a algunos de extremo, no, una de las cosas extremas es no cumplir con la ley, ¿cierto? Eso sería extremo, ya. Entonces estamos todos de acuerdo en eso. Segundo, que la aplicación del fallo no tiene que suponer la quiebra de las ISAPRES. Porque en el fondo el espíritu del fallo y el espíritu de lo que pretenden los que están hoy día cotizando en ISAPRE, si están en ISAPRE y no en FONASA, pudiendo elegir FONASA, es porque quieren estar en ISAPRE. Mal podrían gustarles un fallo en que les pasan unas lucas y después se quedan sin ISAPRE, que es lo que ellos eligieron. Perdón, entonces, no solamente los que están en ISAPRE, ha dicho la ministra, que afecta al sistema integral, a los todo que el no sistema. están también les Sí. afecta. Entonces, segundo, estamos de acuerdo que tiene que cumplirse sin que quiebre la ISAPRE. Y tercero, tenemos que ver cómo generamos las condiciones para la continuidad del sistema, más allá de este fallo, que fue lo que dijo la ministra aquí hace un rato. En esas 3 cosas estamos todos de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo en esas 3 cosas que son básicas, entonces yo no veo cómo no podamos llegar a un acuerdo en el proyecto de ley. El proyecto de ley que fue presentado, ¿me gusta? No. Creo que no refleja fielmente estas 3 cosas, o al menos, mira, es que no quiero pelear de frente con el gobierno en esta materia, porque mi actitud cambió al oír a la ministra hace un rato. Yo voy a atribuir buena fe, voy a pensar que, en vista que estamos de acuerdo en los fines que tenemos que perseguir, voy a simplemente decir algo políticamente correcto. El proyecto es perfeccionable y nosotros vamos a estar disponibles para perfeccionarlo, para lograr esos 3 objetivos en los que aparentemente estamos todos de acuerdo. Y déjame cerrar con una frase. La izquierda que no confiesa, porque yo imagino que van a haber algunos, que quieren aprovechar esta pasada para que quieren las ISAPRE, yo les quiero decir un solo mensaje. Eso es lo más antidemocrático que existe. Porque no querer a las ISAPRE es legítimo, perfectamente legítimo. Pero si quieren que no existan las ISAPRE, ese es un debate que se tiene que dar en el Congreso y es un debate que tienen que ganar con los votos. Hacerlas quebrar por la vía de los hechos es imponer una forma de ver el sistema de salud saltándose la discusión democrática. No estoy tan seguro. Déjeme ir aquí. De ti no dudo, estoy hablando de otros. Gael Jemans, ¿le gustó las distintas almas? ¿Le gustó el proyecto de ley y le gustó en cuanto a que de alguna manera habla de que este sistema es con ISAPRES, que no pretende que quiebre las ISAPRES, sino que darle estabilidad en el tiempo? ¿Esa parte ustedes están de acuerdo? Sí, a ver, lo primero, este proyecto de ley viene a implementar un fallo. Es así de simple, generar un canal, pero tiene un mecanismo. Pero tiene efectos también en el sistema. sistema. Tiene efecto, lógicamente, porque lo que debiese haber hecho la ISAPRE es haber cumplido el fallo sin tener que hacer toda esta vuelta, porque en el fondo estamos hablando de fallos que vienen desde el 2015 en adelante, incluso más atrás. Entonces, 2010, no cumplió la justicia. 2010. Y ahí yo creo que es el primer tema. Yo lo que no quiero es que se genere un perdonazo a la ISAPRE a costa de sus usuarios. Porque lo que deben hacer es pagar lo que deben a sus usuarios. Entonces, yo realmente me alegro de la disposición que tiene Guillermo Ramírez, que al menos yo venía preocupada a este panel por las posiciones que se habían demostrado tanto de la UDI como también Luis Silva en una de sus cuñas, señalando que lo más importante era salvar a las ISAPRE. No, lo más importante acá son los usuarios de salud. Benjamín Moreno. Y después... Primero, Matías, me quiero hacer cargo de algo que dijo Gael, porque acá no tenemos por qué ir a sumarnos a ideas que genuinamente y legítimamente con argumentos consideramos malas. Entonces dicen, bueno, el gobierno presentó esta reforma, no sé qué, la reforma tributaria, donde prácticamente no quieren escuchar, después se les cae porque estaban guardando las negociaciones para el Senado. Eso es algo que se sabía y lo saben todos. Y yo creo que también hay una cierta estrategia del Frente Amplio de empezar a criticar a Chile Vamos, diciéndoles van a ser dialogantes, ustedes van a ir al extremo, simplemente para tratar de traérselo un poco más al centro. Yo creo que es bastante evidente eso. Pero y entrando en el tema principal de las ISAPRE, yo lamento que el gobierno haya llegado así de tarde. ¿Por qué? Porque esperaron hasta después de las elecciones para presentar una ley, que la podrían haber presentado antes,
con lo que abrían antes el debate, pero como suele suceder, están un poco desconectados de las urgencias de las personas, por lo tanto, estaban más preocupados en la elección del domingo 7 que del tema solucionar la ISAPRE. Al margen de eso... Muchos criticaban al gobierno de que no estaba preocupado. Pero es que al margen de eso... Déjame una cosita para hacerle un punto. La crítica que se le ha hecho al gobierno de parte de la oposición es que fue demasiado distante del domingo 7. Usted le está diciendo que estaba solo preocupado el domingo 7. No. De la información sí, porque no le convenía que mucha gente votara, como quedó demostrado. Pero al margen de eso... ¿Hay un juicio de intenciones? ¿Se intencionó? No me voy a meter en temas de intenciones. Pero al margen de eso, yo creo que el tema de la ISAPRE hay que salir de la pelea chica y empezar a mirarla con altura de mira. Tenemos un punto en común con Gael acá. Lo más importante son las personas. Si es que esto se lleva de una mala manera, puede generar que caigan más personas en lista de espera y eso le puede costar la vida de personas, si digámoslo por su nombre. Sí. Hoy en día tenemos una crisis en el sistema de salud general, no solamente en la ISAPRE. Y esa es la altura de mira, la visión país que requiere para resolver este problema. Si no se hubiera enviado proyecto de ley, las mismas ISAPRES venían diciéndonos que había ahí una intención oculta de dejarlas caer. Hay proyecto de ley, hay dentro de plazo. Perfectible, por favor, agrega la palabra proyecto de ley perfectible. Perfectible, mejorable. El proyecto de ley, déjeme hablar, por favor. El proyecto de ley se hace cargo plenamente de lo que dice el fallo, acorde al fallo. 2, le da facultad al superintendente para adecuar precios finales, para establecer las devoluciones que correspondan, dar plazos en el tiempo para que se maneje la temporalidad y las ISAPRES tengan viabilidad financiera. Permite que FONASA compita en la clase media. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? Que la clase media hoy día, gente que gana 1,5 millones de pesos, que tiene 3 cargas, que hoy día paga 100 lucas para poder pagar un plan. Quiere saber si se mantiene en el plan, si cambia de ISAPRE, si se va a un FONASA mejorado. ¿Por qué no? Fíjate que en FONASA hoy día una cirugía te cubre el 30%, FONASA es poquitito, el libre elección. Te puede cubrir hasta el 60% el día de mañana. O sea, hay pilares muy interesantes y buenos. ¿De qué se trata esto? De que habiéndose cumplido un tiempo razonable, y ahora hay 6 meses más, existan las ISAPRES, se hagan cargo de lo que dice la Suprema, mejoren sus reglas del juego para el futuro, que no se sigan judicializando. 600.000 recursos de la gente. Las ISAPRES dicen que si no pueden subir sus precios, van a quebrar porque no solamente por lo que deben para atrás, sino que el negocio no da para adelante. Y son inversiones financieras, eventualmente se pueden ir del negocio. Todo eso, las opiniones, ellos están invitados el día martes a la Comisión de Salud del Senado, van a expresar su punto de vista en detalle. Vamos a escuchar a todo el mundo, a todos los sectores, que no quepa duda que el Parlamento es para mejorar las leyes, es para hacerse cargo del problema, pero no para hundir a nadie ni para perjudicar a los usuarios. Entonces, esta es una gran oportunidad, yo lo digo sinceramente. ¿Para qué? Para que el mundo público y el sector privado conversen, así como conversaron en la pandemia, que había clínicas y hospitales dispuestos a lo mismo y nadie reclamó y se hizo cargo el sistema de eso. ¿Por qué la salud en Chile? Fíjate, 5 millones de personas de FONASA, Matías, se atienden en clínicas. Las clínicas existen en Chile de mucho antes que la ISAPRE. FONASA, dice Juan Luis. O sea, además de los 3 millones, 5 más de millones de FONASA en las clínicas. O sea, aquí no puede haber un paradigma de antagonismo entre lo público y lo privado. No, yo el tiempo les tengo que agradecer. Solo muy breve. Segundos. Fortalecimiento también del sistema público, porque hay gente que no puede acudir a lo privado. Lo digo, Hospital Barros Luco necesita más inversión pública. ¿Y más gestión? Y en eso, ¿Y más gestión? Lógicamente que gestión, pero también inversión. Perfecto. Gael Jemans, Juan Luis Castro, Benjamín Moreno, Guillermo Ramírez, muchas gracias a los 4 por estar este domingo. Gracias, don Matías. ¿Y quién te ayuda con tus dudas de recursos humanos? RexMás lo hace porque es el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás trabaja comprometido por entregar el mejor servicio resolviendo tus dudas por un equipo especializado y una atención también personalizada. Conoce más en rexmas.com. Pausa y volvemos. Esperemos.